Capítulo 21. Preparativos para el gran salto. 1. Cuando llegaron por primera vez, venían acompañados del Mut, Balt, ella, 4 guardias y varios carros cargados de azúcar, pero en el viaje de regreso, su comitiva había crecido mucho. Había 8 carros que pesaban 500 kilogramos cada uno, que contenían armaduras, acolchadas y armas para los siervos, un carro con herramientas de calidad, 6 carros que transportaban esclavos, un carro con provisiones para el viaje de regreso y 2 carros de heno. Al hacer el pedido a los comerciantes que estaban bajo la tutela del Dux, en teoría, parecía mucho, pero verlo en persona fue abrumador. La procesión, alineada en fila india, debía de tener casi 30 metros de largo. Debido a su longitud, el viaje de regreso a Windheim duró 2 semanas completas. Al regresar, movilicé inmediatamente a todos los esclavos para que trabajaran en la producción de azúcar, a pesar de que se les proporcionaba mejor comida y mejores condiciones de trabajo. En comparación con otros esclavos, inicialmente no mostraron entusiasmo por su trabajo. Balt, al observar esto, se enfureció y preguntó: ¿no deberíamos azotar a estos esclavos desagradecidos o castigarlos severamente, ya que trabajaban muy mal? Así que, como incentivo, les prometí el derecho a cultivar la tierra como siervos. Después de trabajar durante 10 años, y de repente se volvieron diligentes. Si continúan trabajando así, podríamos producir no solo 200 carros de azúcar, sino, quizás 300. Dado que me han dicho que comprarán todo lo que podamos producir, ¿no es esto como imprimir dinero? Ganaré dinero con el azúcar, y con la comida ahora en abundancia. Las reformas territoriales deberían ir bien. Hoy, para variar, dormiré hasta que el sol esté en lo alto del cielo. Asterisco asterisco. Mi señor, el joven maestro Sylvain Creutel, no siempre fue tan excepcionalmente capaz. Eso no quiere decir que sus habilidades fueran inferiores a las de otros jóvenes nobles. Más bien, era superior a los jóvenes amos de otras familias nobles. Poseía habilidades marciales suficientes para ingresar en la Academia de Caballeros, algo difícil incluso para las familias nobles. Según otros supervisores y administradores, se habría adaptado bien a lugares como la Academia Administrativa. Parecido en particular a su padre, Lord Creutel respetaba a los caballeros mayores que él y no trataba con descuido a los mayordomos ni a las donceles. Además, poseía una banda que se extendía incluso a los siervos más humildes. Por eso, todos sus empleados, incluyéndome a mí, lo respetábamos y seguíamos. Sinceramente, sin embargo, algo cambió hace unos años cuando se rebeló, o mejor dicho, cuando se negó a asistir a la academia a pesar de haber sido aceptado. Mientras estaba absorto en estos pensamientos, sentí que alguien me tocaba la espalda. «Balt, ¿a dónde fueron el Mut y los demás mercenarios?» Me giré para mirar al joven amo y respondí: «Han ido a comer, señor». «Ya veo. ¿Cuándo crees que volverán?» «Deberían volver pronto. Empezaron a cocinar hace aproximadamente 1 hora». El joven amo asintió y respondió: «Bien. Seguro que no beberán antes del entrenamiento de hoy, ¿verdad?» «No, joven amo. Por mucho que disfruten bebiendo, no beberían antes de entrenar. Últimamente se ha mantenido un poco más alejado de mí que antes, y ya no muestra esa actitud ligeramente intimidada delante de Lord Creutel. Si bien me decepciona un poco que intente distanciarse de mí, que le he servido durante años, sigo encontrando impresionante su actitud segura desde su lesión. Vámonos, Balt, date prisa. Después de comer, irán directamente al campo de entrenamiento del pueblo». «Sí, joven amo». Asterisco asterisco. El pueblo por el que pasamos de camino al campo de entrenamiento había cambiado muchísimo en comparación con cuando llegamos por primera vez a este territorio. Cuando el alguacil Mars estuvo aquí, los soldinos tenían los ojos hundidos y eran tan pobres que ni siquiera podían remendar sus ropas andrajosas. Vivían con agujeros en las paredes que no podían reparar, y ni los graneros ni las casas de los soldinos tenían suficiente comida para subsistir hasta el invierno. Pero ahora, la esperanza en el mañana brilla en los ojos de los siervos, y aunque sus ropas están algo desgastadas, nadie lleva prendas con agujeros como antes. Naturalmente, ya nadie vive en casas con agujeros, y los establos albergan vacas o caballos, mientras que en las casas se almacenan alimentos para que duren al menos hasta el año que viene. Mientras caminábamos, un siervo que llevaba una cesta llena de pan vio al joven amo, y lo saludó con una amplia sonrisa, haciendo una profunda reverencia. «Buenos días, joven amo». Normalmente, el joven amo simplemente saludaba con un leve gesto de la mano al siervo que lo saludaba y seguía su camino, pero esta vez se detuvo y respondió: «Hola, ¿cómo estás? Dime si te preocupa algo». «En absoluto, joven amo. Gracias a usted, comemos un pan tan bueno todos los días». Al oír esto, el joven amo señaló uno de los panes y preguntó con una sonrisa: «¿Puedo probar uno entonces?» «Sí, joven amo». El joven amo partió el pan por la mitad y me ofreció un trozo. Al darle un bocado, el sabor a nuez del centeno y el trigo se extendió por mi boca con un dulzor sutil. Tras terminar el pan, el joven amo sonrió y dijo: «Delicioso. Qué buen pan. Me tengo que ir. Gracias por disfrutarlo, joven amo». Y el joven maestro aceleró el paso hacia el campo de entrenamiento. Después de haber caminado cierta distancia, el joven amo me preguntó: «Balt, ¿sabes por qué acepté deliberadamente el saludo de aquel siervo y me comí su pan?» «No, no lo sé.
El joven amo suspiró y dijo, ese siervo es el futuro jefe de la aldea de Hans. Así que, aunque soy su señor, pensé, que era mejor darle una buena impresión en lugar de tratarlo como a los demás siervos. Me sorprendió que el joven amo, como señor, recordara el rostro de alguien que ni siquiera era todavía el jefe de la aldea, sino simplemente el futuro jefe. Aunque este territorio solo cuenta con unos 3.000 habitantes, el joven amo, en su calidad de señor, no tiene por qué memorizar los rostros de individuos tan humildes. Sin embargo, el joven amo se había memorizado incluso sus rostros. Ahora seguramente volverá presumiendo, el joven amo se acordó de mí. Naturalmente, su padre, al escuchar esta historia, se sentirá más apreciado y no será más leal. Veo. Un señor que gobierna un territorio pequeño como este debería hacer al menos esto. Apresurémonos. El joven amo lo llamó, al menos esto, pero muchos otros señores que he conocido en la posición de joven maestro ni siquiera se habrían esforzado tanto. Si recordaban el rostro del alguacil que administraba el pueblo, se les consideraría respetuosos con su territorio. Quizás por eso los siervos del pueblo siguen al joven amo incluso cuando a veces se excede la atención meticulosa del señor hacia sus siervos, después de haber acumulado numerosos logros, debió haber obrado milagros. Visto así, el joven amo ha madurado de verdad. Asterisco asterisco. Cuando llegué al campo de entrenamiento, había mercenarios con aspecto tenso. Al frente, el Mut vestía una armadura de media placa, y a su lado había un carro que contenía las armas y la armadura que yo había traído. A poca distancia se encontraban jóvenes siervos. Tras un instante, el Mut divisó al joven amo a lo lejos y se acercó primero para saludarlo. ¿Has llegado, joven amo? Has trabajado mucho. ¿Está todo en orden? Sí, les he explicado todo bien a los demás mercenarios. Comenzad. En cuanto terminó de hablar, los mercenarios que estaban frente a el Mut sacaron cada uno de la carreta sus armaduras acolchadas, cascos y armas. Después de que todos se pusieran cascos y armaduras acolchadas, algunos mercenarios portaban lanzas de más de 4 metros de largo, otros escudos y espadas, y algunos grandes escudos y belestes. Atención. Cuando la fuerte voz del Mut resonó por todo el campo de entrenamiento, todas las miradas de los siervos se dirigieron hacia allí. Tras confirmarlo, el Mut sonrió brevemente antes de continuar. Ahora colócate frente al mercenario que sostiene el arma que deseas. Aprenderás a manejarla. Una vez que la elijas, no podrás cambiar de opinión, así que decide con cuidado. En cuanto terminó de hablar, todos los siervos comenzaron a dirigirse hacia sus armas preferidas. Los siervos, que al parecer deseaban armas de aspecto imponentes y iban a recibir entrenamiento militar, se agruparon casi en su totalidad cerca de los mercenarios que portaban escudos y espadas. Solo unos pocos, que parecían más inteligentes, se mantuvieron firmes frente a los que portaban belestes. Tontos. Los escudos y las espadas pueden parecer impresionantes, pero quienes las empuñan son los que más mueren. Los lanceros pueden parecer peligrosos al frente, formando una muralla, pero cuando las formaciones de infantería chocan, todos los que intentan abrirse paso mueren. Tras un momento, el Mut también pareció pensar que este arreglo sería desastroso, pues suspiró profundamente y dijo, las espadas y los escudos son buenos, pero las lanzas tampoco están mal. De hecho, son más seguras que las espadas, ¿por qué no reconsiderarlo? Los siervos comenzaron a agitarse al oír estas palabras. ¿Pero acaso una espada no es más impresionante que una lanza? Así es, así es. Y si observamos a aquellos que ocasionalmente se ven arrastrados a la guerra, los soldados que empuñan espadas mueren menos que los que usan lanzas. Las recompensas también suelen ser mayores. Pero Sir el Mut acaba de decir que los usuarios de lanzas son más seguros. Esto es difícil. Tras un rato de deliberación, a excepción de algunos individuos de aspecto más robusto, todos se unieron al grupo que utilizaba lanzas. Yo también elegí así cuando estaba en la armería, aunque ahora puedo usarlos. Todos. Absorto en sus recuerdos mientras observaba a los aprendices, el joven maestro se acercó a mí. El señorito, ve a ayudarlos también. Debe ser difícil para el Mut solo. Quiero observar cómo entrenan antes de unirme. Sus métodos de entrenamiento podrían ser diferentes a los que yo aprendí. El joven amo me miró con incredulidad. Parecía un poco confundido sobre por qué habría diferencias en el entrenamiento básico con espada y lanza. Joven amo, el Mut llegó aquí tras trabajar como mercenario en la República de Zenobia, mientras que yo vine tras ser mercenario en Francia. Además, pertenecíamos a diferentes gremios de mercenarios, así que mi ayuda podría no ser muy útil sin antes comprender sus métodos. El joven amo finalmente asintió con la cabeza en señal de comprensión. Ya veo. Por fin empieza el entrenamiento. Sí, veamos. Capítulo 22. Preparativos para el gran salto. 2. La base de todas las armas es la lanza. Por lo tanto, hoy comenzaremos con cómo manejarla. Sujeta con la mano derecha la parte más alejada de la punta y coloca la mano izquierda a una distancia equivalente al ancho de tu torso. Al oír estas instrucciones, los siervos sujetaron torpemente las lanzas que les habían colocado delante. Inicialmente pensé que las lanzas serían demasiado pesadas y que los siervos las dejarían caer o tendrían dificultades con su peso,
pero sorprendentemente, ni uno. Solo parecía cansado con solo levantar una lanza. Tras confirmar que todos los siervos habían cogido sus lanzas, el Mut señaló a un mercenario que tenía delante y continuó. Bien, ahora sigue a Mark hasta allí. No la sostengas plana como ahora, sino inclínala, como él. Luego, cuando diga 1, ataca, y cuando diga 2, retira la lanza, y ten cuidado de no apuñalar a la persona que tienes delante. Al oír esto, los siervos inclinaron sus lanzas unos 15 grados. Al ver esto, el mercenario llamado Mark, mientras sostenía su lanza, extendió su brazo derecho en un amplio arco mientras giraba la cintura hacia la derecha. Acto seguido, giró rápidamente hacia la izquierda mientras extendía el brazo derecho hacia adelante. La larga lanza, de más de 4 metros de longitud, se movía con la rapidez de un pájaro en vuelo. Incluso los siervos con expresiones poco entusiastas parecían impresionados por esta exhibición, y varios de ellos emitieron sonidos de admiración. Ahora intenta seguirme. ¿Listos? 1. Al oír esto, los siervos giraron la cintura de forma dramática, tal como lo había hecho Mark al manejar hábilmente la lanza. A continuación, debían girar los brazos hacia la derecha para prepararse, pero algunos giraron demasiado la cintura y acabaron cayéndose, mientras que el resto se esforzaba por no caerse. La escena era tan cómica que casi me río, pero logré contenerme. El Mut, al ver la torpeza de los soldados, volvió a hablar con expresión severa. De nuevo, vuelve a tu posición original. Al oír esto, los siervos volvieron a su postura inicial, empuñando sus lanzas. Tu entusiasmo por ser como Mark es admirable, pero aún sois unas polluelas. No, intentéis volar todavía. Simplemente imitad los movimientos lentamente, aunque sean un poco exagerados. Observad con atención lo que hago. Entonces el Mut tomó una lanza de uno de los siervos que estaban al frente y adoptó una posición de alerta. Lentamente, extendió el brazo derecho hacia afuera mientras giraba la cintura, y luego se lanzó gradualmente hacia adelante, manteniendo un ángulo preciso de 15 grados. Su movimiento contra un enemigo imaginario me pareció impresionante incluso a mí, que no sabía nada de lanzas. Tras completar el movimiento de estecade, el Mut apoyó el extremo del mango de la lanza en el suelo y dijo, pruébalo a esta velocidad, despacio. Ahora, 1. A su orden, los siervos giraron la cintura para adoptar una posición de ataque. Esta vez, sin que nadie cayera, todos apuntaron las puntas de sus lanzas hacia enemigos imaginarios. 2. Empuje. Imaginando que estaban atravesando a sus enemigos, los siervos extendieron las puntas de sus lanzas hacia adelante, aunque no se oía el sonido del viento al ser cortado y la trayectoria de las lanzas era bastante desordenada, todos lograron clavar sus lanzas con éxito. Me resultó un tanto entrañable que los siervos hubieran logrado, torpemente pero con éxito, clavar sus lanzas en enemigos imaginarios. Balt, ¿qué te parece? ¿Está lo suficientemente bien? Sí, está bastante bien. Me gusta como primero les mostraste un empuje rápido y luego les hiciste practicar lentamente. Mostrarles lo que pueden lograr cuando dominen la técnica les facilita identificar sus propios errores al realizar el empuje. Ya veo. ¿Cuánto tiempo se tardaría en hacerlos utilizables en la guerra? Balt reflexionó sobre esto con expresión pensativa antes de responder. Para ser como esos mercenarios de allá, tendrían que practicar a diario durante al menos 1 o 2 años. Para ser útiles en el campo de batalla, tendrían que practicar una vez por semana durante unos 4 meses. De lo contrario, incluso con buen equipo, serían inútiles. Al oír esto, me surgió una pregunta. Incluso con soldados sin experiencia, por lo que había leído en libros sobre el periodo de los 3 reinos o la historia de la dinastía Joseon, simplemente darles armas y armaduras era mucho mejor que nada, especialmente en batallas como la guerra de Ingin, milicias civiles sin entrenamiento. Incluso lograron repeler a las fuerzas japonesas, pero supongo que Balt, con su experiencia real en la guerra, sabría más que yo. Así que le pregunté a Balt sobre los aspectos de la guerra que no entendía. ¿Por qué? ¿Acaso no sería ventajoso tener más soldados? Incluso los soldados de élite perderían contra 10 siervos, ¿no es así? Como bien dices, 10 siervos contra un soldado de élite normalmente ganarían. Pero, quizás sea mejor mostrártelo directamente. Entonces Balt fue a hablar con el Mut, quien detuvo el entrenamiento de los soldados y anunció, todos, tomen un descanso. Los siervos, que apenas llevaban 1 hora blandiendo sus lanzas, parecían exhaustos, cuando las dejaron y se sentaron. Ah, me estoy muriendo. Lo sé, oh Dios mío, ¿qué clase de destino es este, tener que hacer esto durante varias horas más? Pero los días que entrenamos, al menos nos dan de comer. No dijo el joven maestro, que prepararía algo rico. ¿Qué crees que vamos a recibir? ¿Pan? ¿Tal vez carne? El joven amo siempre nos alimenta bien cuando hacemos lo que nos pide. Tras darles a los soldados unos 10 minutos para descansar y charlar, el Mut les ordenó que se reunieran de nuevo. Los siervos, aparentemente temerosos de ser reprendidos, corrieron rápidamente al lugar designado y se pusieron en fila. Una vez formados, el Mut volvió a dar órdenes. Atención, tomen sus lanzas y prepárense para el entrenamiento. Mientras los siervos recogían sus lanzas con expresiones de fastidio, el Mut sonrió de repente y dijo, pensaba hacerlo, pero he cambiado de opinión. Terminaremos el entrenamiento de esta semana después de una batalla simulada.
Los rostros de los siervos se iluminaron al saber que el entrenamiento terminaría. Parece que no te gusta entrenar. Muy bien, si logras derrotarme a mí y a 2 mercenarios con tus 30 hombres, el entrenamiento de hoy termina aquí, pero si pierdes, entrenaremos 2 horas más. ¿Qué te parece? Lo haremos. Al oír esto, el Mud sonrió significativamente y dijo, bien, las 3 primeras filas, den un paso al frente, asterisco asterisco. Poco después, estaba listo el combate entre 30 siervos y el Mud con 2 mercenarios. Los 2 mercenarios y el Mud portaban espadas cortas de madera y escudos, mientras que 20 siervos llevaban lanzas largas y 10 portaban espadas de madera y escudos. Ambos bandos derrochaban confianza, como si pensaran cómo podría perder contra ellos. Mientras ambos equipos formaban formaciones dispersas, Balt, que estaba a mi lado, levantó una bandera para dar la señal de inicio. Tras un breve enfrentamiento, los siervos avanzaron lentamente con sus lanzas, aparentemente con la intención de abrumar con su superioridad numérica. Aunque solo 30 hombres avanzaban de forma desordenada, desde la distancia, creaban la ilusión de una muralla de lanzas que se desplazaba hacia adelante. En respuesta, el Mud y los mercenarios se agruparon y extendieron sus escudos hacia adelante. Mark, Smith, bajen un poco sus escudos, despejen primero sus lanzas y ataquen con las espadas de madera. Olvídense del resto y concéntrense en acabar con 3 de ellos primero. No les peguen en la cara. Sí, capitán. Te dije que me llamaras Sir el Mud. A medida que la distancia se acortaba, los siervos fueron reduciendo gradualmente la brecha. 10 pasos desde las puntas de las lanzas, 5 pasos, 3 pasos. Mientras se acercaban, el Mud desvió repentinamente la punta de una lanza con su escudo y cargó hacia adelante. Los siervos se sobresaltaron al ver a los mercenarios repentinamente dentro del alcance de sus lanzas, y aquellos que portaban espadas y escudos estaban demasiado confundidos para moverse. Aprovechando esta oportunidad, el Mud golpeó con fuerza con su espada de madera a un siervo que vestía una armadura de tela. Entonces, los mercenarios que estaban a su lado comenzaron a golpear sin piedad a los siervos paralizados con manos, pies, espadas e incluso escudos. Tras unos 5 minutos de este ataque abrumador, los 30 siervos perdieron por completo las ganas de luchar y se rindieron. Los demás siervos que presenciaban este espectáculo se limitaron a mirar fijamente a el Mud y a los otros mercenarios, sin expresión alguna. Nunca pensé que pudieran ganar tan fácilmente, incluso considerando la diferencia entre hombres entrenados y siervos comunes, estando en inferioridad numérica de más de 10 veces. Mientras reflexionaba sobre esto, el Mud se volvió hacia los demás siervos con expresión solemne y preguntó, ¿qué opináis? Aunque los mercenarios que los habían derrotado eran profesionales de la guerra, los siervos parecían frustrados por la derrota a pesar de su ventaja 10 veces mayor, y nadie respondió. El Mud sonrió y dijo, puede parecer absurdo, pero si esto hubiera sido un campo de batalla real, todos estarían muertos ahora, ¿no les parece? Los siervos asintieron a regañadientes. Por eso necesitas entrenar, de lo contrario, morirás. Ahora podrías preguntarme, incluso el joven maestro, ¿por qué tenemos que entrenar tan duro? El Mud respondió a su propia pregunta, para proteger esta finca y a sus familias. Ustedes ya comen mejor que los habitantes de la ciudad y viven una vida próspera. Incluso el término, hoyo de cebada, ha desaparecido de la memoria de sus hijos, y todos a su alrededor codician y quieren saquear esta prosperidad. Por eso, si alguien todavía tiene quejas, que se presente. Pasó algún tiempo, pero nadie expresó ninguna queja. Cuando el Mud estaba a punto de continuar, lo interrumpí y tomé la palabra. El Mud pidió a quienes tuvieran quejas que se presentaran, pero, sinceramente, ¿quién lo haría después de oírlo, verdad? Incluso si yo tuviera quejas cuando él, condenantes lo pidió así, no podría decir nada. ¿No te pasa lo mismo? Cuando terminé de hablar, todos asintieron en señal de acuerdo, pero tengan un poco más de paciencia. Si quieren proteger sus propiedades y familias, y si quieren que al menos uno de ustedes regrese con vida del campo de batalla, deben entrenar bien y resistir en la guerra. Si no pueden resistir en la guerra, sus esposas e hijos serán saqueados. Al oír estas palabras, el ambiente se tornó solemne y una chispa de determinación volvió a los ojos de los siervos. Tras obtener la respuesta deseada, sonreí y les dije, me alegra verte esforzándote por proteger tu propiedad. Esto también es una muestra de lealtad hacia mí, así que, como muestra de agradecimiento, te he preparado algo delicioso para la comida de hoy, y cada vez que entrenes en el futuro, me aseguraré de que comas bien, así que, aunque tengas quejas, por favor, sigue entrenando con diligencia. Luego pasé por donde estaban los siervos y regresé al lugar donde estaba Balt. Poco después, llegó un carro lleno de comida para los siervos. El carro contenía cerveza barata para que los siervos la bebieran con su comida. Mientras disfrutaban de la comida y la cerveza, los siervos se quejaban del entrenamiento, pero afortunadamente, mi persuasión pareció surtir efecto, ya que no dirigieron ningún resentimiento hacia mí.
Me alegra que convencer a los siervos para que fueran a la guerra haya salido mejor de lo que esperaba. Asterisco asterisco. Al día siguiente, llegaron noticias impactantes desde la baronía de Creutel. Capítulo 23. Sucesión de la baronía de Creutel. Un mensaje de Lord Creutel. El conde de Nantes está gravemente enfermo, y se le ordena que se dirija inmediatamente al condado de Nantes. Por favor, apúrese. Cuando supe que el conde Nantes estaba gravemente enfermo, recordé la imagen del conde aplicándose polvos para disimular su rostro pálido. Pensaba que moriría pronto, pero según los recuerdos grabados en este cuerpo, debería haber vivido al menos un año más. Muy bien, ven conmigo. Soldado, encuentra a Helmut y a Balt y diles que vengan aquí inmediatamente. Ya es tarde, así que partiremos mañana. Asterisco asterisco. Normalmente, en carruaje se tarda una semana, pero conduciendo a toda prisa, conseguimos llegar al condado de Nantes en tan solo 5 días. Al llegar a la mansión del conde, el mayordomo salió a recibirnos. Ha llegado antes de lo previsto. Gracias por venir. Lord Creutel llegó hace 3 días. Si espera un momento, le acompañaré a su habitación. Por favor, hazlo. Poco después, un joven mayordomo le susurró algo inaudiblemente al mayordomo mayor que estaba de pie frente a mí. Entonces el mayordomo mayor dijo, no hay habitaciones disponibles en la mansión del conde. ¿Estaría dispuesto a alojarse en la villa? ¿La villa? Muy bien, gracias. Eric, por favor, indícales el camino. Asterisco asterisco. La villa se encontraba a unos 30 minutos a pie de la mansión del conde Nantes. Me gustó la finca con sus muros de ladrillo, paredes encaladas de blanco y techo rojo. Parecía una casa encantadora de algún lugar como Grecia. Eric, ¿verdad? Me gusta mucho este lugar. Gracias. Gracias, joven amo. Ya puede marcharse. El mayordomo que me acompañó inclinó la cabeza y se marchó tras pronunciar esas palabras. Tras confirmar que el mayordomo se había marchado, me giré hacia Balt y Helmut, que estaban detrás de mí, y les dije, Helmut, organiza nuestro equipaje aquí. Balt, ¿vienes conmigo a ver a mi padre inmediatamente? Sí, joven amo. Asterisco asterisco. Para ser sincero, no estoy en mi mejor estado ahora mismo. Aceleramos un viaje que normalmente dura una semana y lo completamos en tan solo 5 días, conduciendo a gran velocidad un vagón que ya de por sí era extremadamente accidentado. Tengo el trasero lleno de moretones de tanto sentarme en ese vagón, pero no podía permitirme descansar una noche como lo haría la gente normal. Podría perderme el mejor momento si lo hacía. Así pues, arrastrando mi cuerpo exhausto un poco más, finalmente llegué a la habitación de la mansión del conde donde se alojaba el varón. Antes de entrar, llamé 3 veces y dije, padre, soy Sylvain Creutel, ¿puedo pasar? Ingresar. Abrí la puerta y entré en la habitación del varón. La habitación tenía una alfombra oriental en el suelo, una cama lo suficientemente grande para al menos 4 personas, un sofá y un escritorio de oficina con una silla para trabajar. El varón estaba sentado en el sofá dentro de la habitación. Padre. El varón tardó un momento en responder a mi saludo. Ah, lo siento. Por favor, siéntese. Mientras estaba sentado en el sofá, el varón suspiró y dijo, desde nuestra última audiencia, me he estado preparando mentalmente, pero no esperaba que su estado se deteriorara tan rápidamente. Acabo de verlo y no parece que le quede mucho tiempo. No durará ni una semana. Ya veo que el conde Nantes se haya debilitado tanto. Eso no es todo. Hay un problema mayor. ¿Un problema mayor? ¿Cuál es? El varón habló con voz grave y expresión de desesperanza. Los varones Aylan, Sir Cleland y Iber intentan aprovechar esta oportunidad para aumentar su poder político. Probablemente no desenvainarán las espadas ni iniciarán una guerra civil, pero con el fallecimiento del conde Nantes, al joven Swain le resultará difícil gobernar el condado de Nantes. En primer lugar, Swain von Nantes solo tiene 25 años. Además, cuando conocí al conde anteriormente, me llamó por la noche e intentó recomendarme mujeres a pesar de que no estoy casado. Es un desastre total como persona, incapaz incluso de emitir juicios básicos y obsesionado con el dinero, el alcohol y las mujeres. A ojos del varón, probablemente no parezca tan malo, ya que es el señor del condado de Nantes, pero aún así, en cualquier caso, desde la perspectiva de los varones de entre 40 y 50 años, Swain debe parecer nada más que una marioneta obsesionada con las mujeres, el alcohol y el dinero. Asentí en silencio en respuesta. Hasta ahora, esos buitres no podían hacer nada porque el conde Nantes estaba vivo. ¿Pero qué pasará cuando muera? Seguramente le llenarán la cabeza a Swain de toda clase de ideas extrañas. Tal como dijo el varón, según los recuerdos que aún conservo, Swain von Nantes pronto cederá prácticamente toda la autoridad a estos 3 varones Aylan, Sir Cleland e Iber. A cambio, pasará sus días entregándose a las mujeres y al alcohol, y debido a las pésimas decisiones tomadas por estos 3, el territorio acabará siendo arrasado por un ejército abrumador. Conociendo este futuro, la perspicacia del varón me pareció bastante impresionante. Primero, para tranquilizar al varón, le dije, con un toque de ironía, debe impedirlo, padre. Y, por mi encuentro con el conde Swain, aunque le gusten las mujeres y el alcohol, ha heredado la sabiduría del conde Nantes. No se preocupe demasiado. Pareciendo algo animado, el varón sonrió con amargura y dijo, sí, tiene razón.
Gracias por venir tan rápido. Pensé que tardaría unos días más. Bueno, dijiste que el condenantes, quien me ha cuidado desde la infancia, estaba gravemente enfermo. Tuve que dejarlo todo y venir. ¿Cómo ves, Alo? Claro. Tengo un hijo maravilloso. Ahora ve a descansar. Mañana por la tarde deberíamos visitar al conde, que está postrado en cama, así que vayamos juntos. Si tienes alguna idea para frustrar los planes de esos tres antes de eso, por favor, házmelo saber. Sí, padre. Dicho esto, cerré la puerta y salí de la habitación del varón. Tras caminar un poco más hasta un lugar donde no había nadie, dije en voz baja: no, varón, voy a abandonar a ese conde. Seguiría a alguien del calibre del conde Nantes, pero ese Swain es un inútil. Es solo un cerdo gordo que persigue mujeres, traspasando todos los límites. ¿Cómo se supone que voy a sobrevivir en este caótico y se cae medieval sirviendo a alguien como él? Asterisco asterisco. A la mañana siguiente, a la hora convenida, me dirigí al dormitorio donde se encontraba el conde. El conde yacía en una cama pequeña, apenas lo suficientemente grande para una persona, con sillas para mí y el varón colocadas a su alrededor. Al entrar, el médico del conde, que estaba de pie junto a la cabecera de la cama, nos habló en voz baja: Barón Creutel y joven amo, el conde se encuentra relativamente bien hoy, así que podrán conversar un rato. Sin embargo, los ruidos fuertes no son buenos para su señoría, así que, por favor, procuren no llorar demasiado fuerte, aunque estén muy emocionados. Comprendido. Lo entiendo, doctor. Con esas palabras, el médico, que había estado de pie junto a la cabecera de la cama, nos dejó solos por un momento. Al tomar asiento, el varón acarició la mano del conde y dijo: Conde, Paul ha llegado. Le rogamos que le disculpe por llegar un poco tarde. Tras un instante, el conde respondió con dificultad: Paul, jeje, gracias por venir tan rápido. ¿Y ese a tu lado es tu hijo? Sí, ya no veo bien, así que por favor, enséñame tu cara de cerca. Atendiendo a su petición, me puse de pie y le mostré mi rostro al conde. Te has vuelto muy hombre. ¿Cuántos años tienes ahora? Este año cumplo 17 años. ¿17? ¿Ya te has casado? Si no, deberías hacerlo pronto. Todavía no he encontrado a la persona adecuada, pero seguro que pronto aparecerá. Al oír esto, el conde rió con un sonido mezclado con flema, y luego dijo: pensar que el genio de Creutel, que creó nuevos métodos agrícolas y obtuvo enormes beneficios con el azúcar, fuera tan ingenuo en lo que respecta al amor. Tu padre era todo lo contrario. Ahora mismo tiene pareja. Su señoría, por favor, perdóneme. Jaja, muy bien, te perdonaré ya que tu hijo está presente, Creutel. Después de eso, pasamos aproximadamente una hora charlando sobre diversos temas. El varón y el conde rememoraron sus experiencias vitales compartidas, desde recuerdos felices como su tiempo en el campo de batalla, las travesuras que hicieron antes de casarse y la lanza que el conde envió como regalo cuando yo nací, hasta otros más tristes como el dolor del conde cuando su esposa murió tras dar a luz a Swain, y las historias de numerosos camaradas que murieron en la guerra. Tal vez preocupado de que yo pudiera estar aburrido, el conde intentaba torpemente ser amigable cuando hablaba de travesuras o recuerdos de batallas, diciendo cosas como: jeje, jovencito, ¿qué te parece esto? Lo más probable es que estuviera intentando que yo, Sylvain Creutel, el hijo del varón en quien confiaba, sintiera la mayor simpatía y cercanía posible hacia él y Swain. Esperaba que yo sirviera a Swain von Nantes tal como Paul von Creutel le había servido a él. Su disposición a dejar de lado su dignidad de señor para tal fin me pareció un tanto patética. Con el paso del tiempo, entonces, deberías casarte pronto. Bueno, si ese es el caso, asterisco tos asterisco. El conde, que había estado hablando alegremente, tosió repentinamente sangre de color rojo brillante sobre su manta. Mientras estábamos en estado de shock, intenté salir para llamar al médico que estaría esperando afuera. En ese momento, el conde, ahora reducido a piel y huesos, me agarró la mano con sorprendente fuerza y me detuvo, diciendo: espera, un momento, tengo algo que quiero decir al final. Sí, Paul. El varón, que hasta hacía un momento había estado charlando animadamente, respondió ahora con lágrimas corriendo por su rostro: sí, mi señor. Te envidio por tener un hijo tan excelente, así que, incluso sin ti, así le iría bien, ¿no crees? Sí, te lo pido, Paul von Creutel, así como me quisiste, por favor, ahora quisiste también a mi hijo. El varón escuchó estas palabras y derramó lágrimas en silencio. Y Sylvain Creutel: sí, conde, desde el momento de mi muerte, serás el barón de Creutel, en lugar de tu padre. Gobierna bien ese territorio. Tu padre debe proteger a mi hijo. Con este momento, he obtenido efectivamente plena autoridad sobre la baronía de Creutel. En cierta medida, lo esperaba, pero nunca imaginé que las cosas saldrían tan bien. Capítulo 24. Sucesión de la baronía de Creutel. 2. 3 días después de que el antiguo conde de Nantes nos convocara, el conde falleció. Hasta el día de su muerte, quizás preocupado por su hijo, suplicó a todos los varones: servid a mi hijo Swain von Nantes como me habéis servido a mí, y cuidadlo como si fuera vuestro propio hijo. Tenía un aspecto tan lamentable. Su súplica desesperada casi me hizo pensar: debería darle a Swain una oportunidad más.
Cuando murió el conde de Nantes, mi padre, el barón de Creutel, lloró como si hubiera perdido a su propio padre. Los demás varones también sollozaron ruidosamente, aunque no con tanta intensidad, lo que me permitió vislumbrar el carácter del conde. ¿Cómo pudo un conde tan distinguido engendrar a un alborotador tan loco? Ahora que lo pienso, incluso el rey Seonghon, un famoso gobernante virtuoso de la dinastía Joseon, tuvo a Jeon Sang-un como hijo. Asterisco asterisco. Tras la muerte del conde de Nantes, se celebró un gran funeral de 3 días, y ahora, solo quedaba el trámite final, la ejecución del testamento del conde. Cuando todos los Besalous con rango de caballero o superior, vestidos con sobrevestes, se hubieron reunido en el salón de audiencias de la mansión del conde, el heraldo se aclaró la garganta 3 veces antes de hablar. Estimados Besalous del señor conde de Nantes, leeré ahora el testamento. Antes de hacerlo, ¿juráis por el santo Dios y su majestad imperial acatar este testamento? Todos los presentes en la sala declararon solemnemente en voz alta, lo juramos. Comienzo la lectura. En primer lugar, decreto que todos los bienes y derechos del condado de Nantes serán heredados por su legítimo sucesor, el conde Swain von Nantes. Sin embargo, dado que el conde de Nantes es aún joven e inexperto, ordeno que mi amigo y leal Besalou, Paul von Creutel, sea su tutor. La mención de un guardián provocó un revuelo momentáneo entre los presentes, pero el heraldo continuó sin prestarle atención. En consecuencia, al barón Creutel se le concede el título de vizconde, mientras ejerce como tutor, pasando a llamarse temporalmente vizconde Creutel, y su dominio y títulos serán heredados por su hijo, Silbón Creutel. Y, al oír la palabra vizconde, los herederos de otras familias Berouniels que estaban a mi lado miraron a mi padre, que estaba justo delante de mí, con ojos atónitos. Eso tiene sentido, en un condado. El título de vizconde a veces se denomina viceconde, en inglés debido a su importancia, que esencialmente significa el segundo al mando de la organización. Aunque me cedió todo su territorio y su cargo, convertirse en vizconde significa que, en esencia, puede ostentar todo el poder político. Para los nobles que esperaban aprovechar esta oportunidad para obtener ventaja en la lucha por el poder dentro del condado, esto debe ser exasperante. Y al resto de los varones, como muestra de gratitud por su lealtad hasta el momento, les lego una de mis armas a cada uno. A los caballeros se les otorgarán monedas de oro según su rango, de 10 a 50 piezas cada uno. En consecuencia, la guerra es. El heraldo prosiguió su tediosa lectura de la proclamación durante más de 1 hora, sin tomar ni un solo sorbo de agua. Cuando terminó la lectura, todos los nobles comenzaron a reunirse en pequeños grupos, dividiéndose según sus facciones. Se dividieron en aproximadamente 4 facciones, la mayor de las cuales era, por supuesto, la del barón, no, vizconde, Creutel. 2 varones y más de 40 caballeros rodearon al recién nombrado vizconde, intentando hablar con él, pero antes de que pudieran, el vizconde se me acercó y me dijo, sí, padre. Ahora me he convertido en el guardián de este condado, el puesto más alto que un Besalou puede alcanzar. Pero en lugar de alegría, me duele el corazón, porque mi señor ha fallecido. Yo también siento el dolor. Al oír esto, el vizconde me miró y habló con una voz aún más melancólica. Sí, en efecto, gracias por comprender mis sentimientos. En cualquier caso, ahora, debo ayudar a su excelencia el conde Swain, así que ya no puedo proteger la baronía. Sí, puedo pedirte que asumas esta responsabilidad. Por un momento, quise contarle sobre mi primer encuentro con Swain y hacer entrar en razón al vizconde, pero me contuve, porque ahora el vizconde ya se había convertido en el tutor del conde a través del testamento del conde, sin dejar lugar a dudas sobre su negativa, y la persona que tenía delante intentaría ayudar al conde sin importar las consecuencias. Si intentara detenerlo ahora, solo conseguiría ganarme su resentimiento. Entonces respondí con voz firme, les recompensaré con resultados que superarán los que mostré en Windheim, lo espero con ansias. Y no te preocupes por el dinero, puedo proporcionarte unas 200 monedas de oro al mes. Al oír esto, el vizconde sonrió repentinamente y dijo, jaja, 200 monedas. Bueno, si lo hubiera dicho otra persona, lo habría descartado, como una tontería, pero probablemente tú podrías hacerlo. Sí, creo en ti, me voy ahora. Con esas palabras, abandoné el vizconde. En cuanto me marché, numerosas personas se agolparon al lado del vizconde. Espero que le vaya bien. Asterisco asterisco. Normalmente, me habrían investido caballero en una ceremonia solemne, presenciada por varones y caballeros, seguida de una ceremonia de concesión del dominio, y luego expresaría mi gratitud por permitirme heredar el título ofreciendo un banquete que duraría 2 días, como dicta la etiqueta. Pero debido al funeral del conde de Nantes, la ceremonia de sucesión se llevó a cabo, con prisas. Swain von Nantes, que se había convertido en conde de Nantes, colocó su espada sobre mi hombro, me hizo jurar que me convertiría en caballero y luego me entregó tierra y una rama que simbolizaban el dominio. Eso fue todo. Una ceremonia de 3 días reducida a tan solo 10 minutos, fue tan rápida que casi me pregunté si se trataba de algún tipo de programa de entrenamiento express para varones. Y al regresar, es costumbre gastar mucho dinero comprando regalos para los nobles de la baronía del condado.
pero debido al funeral del conde de Nantes, no pudimos comprar nada por separado, en Nantes, que era propiedad del conde. Así que le ordené a mi subordinado que comprara varios artículos de lujo en Hamburgo y regresé lentamente a mi dominio. Al día siguiente de regresar a mi dominio, convoqué a los señores de nuestra baronía, de Creutel. Mi dominio, Creutel, es verdaderamente hermoso, porque tiene vastos campos donde se siembran centeno, trigo, nabos y frijoles de forma rotativa, un castillo pequeño pero robusto rodeado de muros sólidos, caballeros que visten armaduras algo toscas y siervos con rostros grasientos. Mi dominio de Creutel es hermoso, aunque todavía hay mucha gente pobre porque la redistribución de la riqueza no se ha producido por completo en este ámbito, sigue siendo mucho mejor que la gente muera de hambre por falta de alimentos. En esta situación, el dominio que ahora gobierno es diferente de los demás. Los siervos viven con la esperanza de mañana comeré carne, en lugar de simplemente mañana no moriré de hambre. Mientras estaba absorto en estos pensamientos, ella se me acercó y me dijo: Maestro, los demás nobles han llegado a la sala de audiencias. De acuerdo, ya voy. Mientras caminaba hacia la sala de audiencias, ella me seguía exactamente un paso detrás de mí. Cuando entré en la sala de audiencias, muchos nobles estaban allí de pie con expresiones de ligero descontento. Por mucho que les hubiera demostrado mis capacidades con resultados, mi padre, que se había convertido en vizconde Creutel, seguía vivo, y yo solo tenía 17 años. Así pues, haciendo caso omiso de estas cosas, caminé con paso firme hacia la silla del Lord, situada al final de la sala de audiencias. Con cada paso, 1, 2, 3, comencé a sentir de verdad que me había convertido en el amo de este ámbito. Cuando el trono del Señor estuvo justo delante de mí, me giré, haciendo ondear mi larga capa, y dije: Soy tu legítimo señor, Sylvain Creutel. Si tienes alguna objeción, háblame ahora. Si no, que escucha mis aspiraciones. Tras un momento de silencio, continué: En primer lugar, entiendo todas las quejas y preocupaciones que tienen sobre mí. Debe parecer absurdo que yo, con apenas 17 años, sea el señor, mientras mi padre, que era el barón de Creutel, aún vive. Permítanme entonces preguntar, ¿acaso no estoy capacitado? Nadie pudo responder. Yo había gobernado Windheim desde los 15 años, y allí había mejorado el sistema de 4 campos y diversas herramientas agrícolas, aumentando la cosecha casi 8 veces. Como resultado, los siervos bajo su dominio corean «Viva el joven amo» todos los días, y los ingresos de los nobles han aumentado en consecuencia. Con mi logro de incluso ahuyentar a los bandidos, sería difícil descartarme solo, porque tengo 17 años. No, despedirme aquí no sería más que una tontería producto de la envidia. No puedes decir que no estoy cualificado. Tus ingresos y la vida de los campesinos de la zona han mejorado muchísimo desde que empecé a trabajar. ¿No es así? Ante estas palabras, los nobles asintieron. Gracias por aceptar. Entonces les hago otra promesa. Ahora que he heredado el título de varón, sus vidas serán aún más prósperas. Así como he traído abundancia a mis súbditos, les otorgaré aún mayor riqueza y honor. Me dirán. Los nobles, que hasta ahora habían mostrado cierta reticencia, parecieron darse cuenta de que podían participar de los resultados que yo había obtenido, y sus sonrisas no cesaban. Respondieron en voz alta: Le seguiremos, Lord Barón. Prometemos nuestras vidas. Juramos lealtad por las generaciones venideras. Entonces desenvainé la espada que llevaba, la levanté hacia el cielo y dije: Bien, entonces a partir de hoy me haré responsable de vosotros. Mientras seáis mis vasallos, vuestros almacenes nunca se vaciarán y vuestras familias disfrutarán de una riqueza que superará su condición, y nadie vagará sin trabajo. Ahora, podéis regresar. Tras mi ceremonia de investidura, Balt y el Mut se me acercaron y me preguntaron: pero, ¿qué ocurre, Balt? Habla. Aunque no haya muchos hijos de nobles, ¿no piensas darles a todos esos tipos trabajos propios de la nobleza, verdad? Sonreí ante esa pregunta y respondí: No, les encomendaré las tareas más caballerescas. Capítulo 25. El camino hacia la prosperidad nacional y la fortaleza militar. 1. Una vez, un estudiante de último año de nuestro departamento, con una personalidad tsandere, que criticaba constantemente pero seguía leyendo todas las novelas de historia alternativa y gestión territorial, me dijo: Los protagonistas llevan una vida tan cómoda. Vale, puedo aceptar que un estudiante de secundaria o universitario introduzca tecnología como el proceso Bessemer, pero ¿cómo es posible que cada vez que aumenta la producción de alimentos, la población crezca sin ningún problema? Ese es el único resultado posible. Pero ¿no es eso históricamente exacto? Después de que Inglaterra introdujera el sistema de 4 campos, superaron a Francia en producción de alimentos, ganaron el título de granero del mundo y obtuvieron ese impulso demográfico. Ese estudiante de último año me golpeó en la cabeza y dijo: Eso solo considera el lado positivo del aumento de la producción de alimentos. En épocas en que la comida era prácticamente la moneda de cambio, la situación era muy distinta. Si bien la mejora de la tecnología de producción fue beneficiosa
también significó el desempleo de los campesinos. Si una sola persona puede producir lo que antes requería 10 siervos para producir 100 kilos de comida, los empresarios simplemente reducen su plantilla. Estas personas terminaron siendo explotadas como trabajadores de la revolución industrial. Veo. Pero en estas novelas sobre gestión territorial, cuando aumentan la producción de excedentes de alimentos sin utilizar máquinas para aprovechar la mano de obra sobrante, ¿qué crees que sucede? El desempleo se dispara, creando bandidos y delincuentes, y el resto de los excedentes de comida se desecharían, ya que no se pueden vender. Tal y como había dicho, nuestro territorio ahora cuenta con abundancia de alimentos. Por supuesto, los nobles no pueden despedir inmediatamente a los siervos que están protegidos por las leyes consuetudinarias. Sin embargo, el valor de los siervos aún podría disminuir en comparación con antes. Para evitarlo, necesitamos grupos que consuman grandes cantidades de comida. La respuesta es expandir el ejército. Asterisco asterisco. Unas semanas después de mi nombramiento como señor de Creutel, una mañana, como de costumbre, después de despertarme y cambiarme de ropa con la ayuda de ella, me dirigía a mi oficina cuando Balt se me acercó rápidamente. Oh, Balt, ¿qué ocurre? Sí, joven más. Quiero decir, señor, los mercenarios que nos ordenaste reunir, finalmente han llegado. Vamos a verlos. Asterisco asterisco. Al entrar en el campo de entrenamiento situado a las afueras del castillo de la baronía de Creutel, rodeado por una endeble valla de madera, encontré a unos 100 mercenarios en posición de firmes. Cada uno portaba armas como picas, belestes, espadas y escudos, mazas o haches, y, aunque solo llevaban corazas, vestían armadura de hierro. La primera vez que vi a los mercenarios del Mud, llevaban armaduras diferentes, pero estos tipos llevaban una armadura bastante uniforme, lo cual era una diferencia notable. Cuando miré al Mud, que de alguna manera ya estaba de pie a mi lado, y luego a los mercenarios, el Mud evitó deliberadamente mi mirada. Extendí la mano para saludar al mercenario que parecía el líder, con una pluma en el casco, y él respondió con una voz ensordecedora: es un honor conocer al renombrado barón de Creutel. Soy Weiss, capitán de la compañía mercenaria del Oso Rojo, y todos estos tipos que están detrás de mí son mercenarios de mi compañía. Gracias por venir. Los mercenarios van donde haya trabajo. A cambio, por favor, cumplan su palabra. Agarré firmemente la mano de Weiss y dije, como prometí, les daré empleo de por vida. No, si lo desean, incluso les daré la oportunidad de convertirse en caballeros más adelante. Ante esas palabras, los ojos de Weiss se abrieron de par en par. Es comprensible. En esta época, el título de caballero no es simplemente una ocupación, sino un estatus y un privilegio. Es tan importante que, incluso si un caballero es capturado como prisionero de guerra, se le da la misma comida que a los nobles y se le trata con respeto. En serio, sonreí levemente y luego le respondí a Weiss. No puedo hacerlo de inmediato porque hay ojos vigilando, pero algún día. Claro, sí, te unes a nuestro territorio ahora con un empleo de por vida, te garantizo un ingreso fijo mejor que el que tienes ahora. Si no me crees, oye, Elud. Sí, señor. Tú también eras un mercenario, ¿verdad? ¿Alguna vez me has visto romper una promesa? El Mud miró alternativamente a Weiss y a mí, luego sonrió y dijo: ¿acaso no me has nombrado ya caballero? Solo me falta casarme para ser perfecto. Ante esas palabras, Weiss miró a El Mud con asombro. ¿Qué te gustaría que hiciera por ti? Juro mi lealtad. A partir de ahora, nuestra compañía de mercenarios pertenece al barón Creutel. Espero con interés trabajar con usted. Asterisco asterisco. Me llamo Jack, soy el tercer hijo de un siervo de la baronía de Creutel y no he heredado ninguna propiedad. Al menos, trabajar para Sir Hans, el señor del pueblo, haciendo trabajos ocasionales y cultivando sus tierras significa que no moriré de hambre, pero la vida seguía siendo miserable. Todos los días, lo único que podía comer eran 2 tazas de una pepila insípida y transparente mezclada con cebada y trigo, ni siquiera carne ni pan, y en invierno, cuando la comida escaseaba, ni siquiera podía conseguir un tazón lleno. Por eso, algunos tipos, tentados por promesas de comida, mujeres y alcohol, intentaron convertirse en bandidos, pero solo disfrutaron durante una semana o un mes antes de ser capturados por los soldados del barón y perder la cabeza. Pero ahora, gracias a que los señores introdujeron el sistema de 4 campos o cualquier otro método de cultivo para aumentar los rendimientos, puedo comer 2 o 3 tazas de gachas espesas de cebada todos los días, aunque no hay garantía de que las cosas mejoren. No, al menos puedo comer hasta saciarme todos los días, así que algo es algo. Aún así, a otros siervos con los que crecí les ha ido bien últimamente. Max, que antes arebe los campos conmigo, ahora presume de que su familia come pan en lugar de gachas todos los días, mientras yo, oye, Jack, ¿qué estás haciendo? Ponte a trabajar. ¿No quieres tus gachas de avena? No, señor. No, señor. Soldado. Trabajar. Asterisco asterisco asterisco. Después de trabajar todo el día, por fin me pagaron y me dirigí al mercado del pueblo. Por una vez, me daré el gusto de comer cerveza y pan de centeno. Ve a comprar queso a Hamburgo. Compra 1 kilo de queso y llévate 1 kilo de pan, gratis.
¿Qué tal un poco de pescado salado? Ponlo entre 2 rebanadas de pan y está. Delicioso, delicioso. ¿Alguien quiere un guiso caliente? Un tazón de guiso hirviendo a fuego lento por tan. Solo un cuarto de Grouchen, solo hoy. Aunque solo visito el mercado una vez cada 2 semanas, estaba tan animado como, siempre. Los comerciantes instan a la gente a comprar queso, pan, pescado salado. Antes, cuando no había mucho que comer, solo vendían estofado. Pero ahora parece que a todos les va bien. Y aquí estoy, a mi edad, incapaz siquiera de pensar en el matrimonio, siendo mi mayor lujo una jarra de cerveza el día de cobro. De repente, sintiéndome patético, suspiré y dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida a esta edad? Jackson, el vecino de al lado, ya, está casado y tiene 2 hijos, y yo vivo así solo porque soy el tercer hijo de un siervo. Esto no puede ser, hoy debería visitar un burdel, asterisco asterisco. Entré en El Descanso del Serviente, la taberna que suelo frecuentar. Siempre está lleno de gente como yo, bebiendo cerveza barata con pan de centeno o, de vez en cuando, comiendo pescado salado barato como tentempié. Nos sentamos en sillas hechas con barriles de roble desechados y en mesas hechas, con tablones endebles, buscando un momento de descanso y máximo lujo. Normalmente, en este sitio nunca se percibe olor a carne, pero al entrar, el aroma a cerdo inundó el aire. Quizás sea gracias a las reformas del joven maestro, no, ahora barón Creutel, que las condiciones de vida de todos han mejorado. Reprimiendo esos sentimientos, levanté la mano para llamar a la camarera y hacer mi pedido, y ella se apresuró a acercarse a mí. ¿Qué puedo ofrecerte? Una jarra de cerveza, pan de centeno y pescado salado. Sí, por favor espere un momento. Al poco rato, la criada me trajo la cerveza, el pan de centeno y el pescado salado. La cerveza de color marrón amarillento con espuma blanca burbujeando en la superficie, el pan de centeno partido por la mitad, el pescado salado ligeramente aromatizado. Este es el máximo lujo que puedo permitirme una vez al mes, posible únicamente, porque el joven maestro probó nuevos métodos de cultivo para aumentar las cosechas. Antes, solo podía conseguir estofado aquí. ¿A qué sentido tiene pensar así? Coloqué el pescado salado sobre el pan de centeno, le di un becado y lo acompañé con cerveza. El pescado, ligeramente sabroso pero predominantemente salado, se complementaba con el rico sabor del centeno, y la cerveza eliminaba la sequedad persistente. Esto debe de saber el paraíso. No es de extrañar que hasta los sacerdotes digan que Dios permite beber cerveza, pero la cerveza parece tener más cebada que antes, lo que le da un sabor mucho más intenso. Esto sí que es vida. Tras disfrutar durante unos 30 minutos de mi ración mensual de cerveza, pescado salado y pan, estaba a punto de marcharme cuando, de repente, se abrió la puerta de la taberna. Entró un hombre vestido con elegantes ropas negras y azules, no tan brillantes como las que usan los caballeros, pero elegantes de todos modos. El hombre sonrió a la camarera de la taberna y dijo, una jarra de cerveza para cada uno de estos caballeros, y traigan el cerdo asado que reservé. En realidad, asamos un cerdo entero. El hombre respondió con una expresión llena de arrogancia. Ay, Dios mío, si sobra, el negocio se resentirá. Bueno, lo compro todo. Oigan, muchachos, tengo algo bueno que contarles, así que llamen a todos sus amigos. Algunos de ustedes, quiten esas mesas baratas y barriles de roble para hacer espacio, para compartir el cerdo. En cuanto terminó de hablar, la mayoría de los hombres salieron rápidamente a buscar a sus amigos, mientras yo ayudaba a empujar los barriles de roble y las mesas hacia la esquina. Una hora más tarde, la taberna estaba llena de hombres. Al ver esto, el hombre sonrió y dijo, ¿quieren, muchachos, una oportunidad para empezar de cero? Entonces, únanse al ejército. Soy el sargento Hines, al servicio del barón Creutel, con un poco de mérito. Podrían llegar a ser como yo, y con mi sueldo, puedo vivir tan bien como cualquier caballero. Puedo poner varios pollos enteros en la mesa de mi familia cada 5 días, además de pan y carne. Al oír esas palabras, los demás hombres y yo miramos al autoproclamado sargento, con expresiones de incredulidad. ¿Es cierto? ¿Por qué habría venido hasta aquí para mentirte? ¿Acaso no sabes que te lapidarían por usar falsamente el nombre del varón? Es cierto, e incluso si no lo haces, también como yo, después de 7 años de servicio militar te darán tierras. Así que, si ahorras bien tu sueldo, podrás convertirte en agricultor libre. ¿Alguien se apunta? No podía creer lo que oía. Ocasionalmente, los siervos son reclutados a la fuerza en el ejército, pero no reciben sueldo ni paga, y mucho menos recompensas, a menos que decapiten a un caballero, o a un capitán. Ni siquiera te dan comidas decentes, así que tienes que comprar comida con el poco dinero que llevas. Aunque tengas que servir en el ejército durante 7 años, te dan tierras. Esto suena a estafa. Entonces resoplé y dije, sargento, deje de decir tonterías. Nuestro varón será un gran hombre, pero jamás podría ofrecer algo así. El sargento Hines me miró con desprecio y luego me mostró una orden con el sello y las insignias del varón. Incluso una persona analfabeta reconocería ese sello y esa insignia. Presentar pruebas que demuestren que este sargento está cumpliendo las órdenes del varón. Tontos.
El mismísimo varón les ofrece generosamente a ustedes, idiotas, la oportunidad de redimirse uniéndose como soldados. ¿Acaso no han oído hablar de Cyril Mood, el famoso caballero de nuestro territorio que una vez fue mercenario? Él sí que les dará tierras. Como prueba, les doy cerdo y alcohol en abundancia, y debajo de cada jarra está su bono de inscripción de una moneda de oro, así que los que quieran alistarse, que se beban su cerveza y se queden con el oro. Si esta es realmente una oportunidad para cambiar mi vida, si puedo aguantar 7 años para convertirme en un agricultor libre, casarme y vivir tan bien como cualquier otra persona, aunque no funcione, no tengo nada más que perder, ¿verdad? Así que fui el primero en vaciar mi cerveza y llevarme la moneda de oro adentro. Muy bien, sargento, me uniré al ejército. Bien, ¿y el resto de vosotros? Asterisco asterisco. Ese día, el barón de Creutel reclutó a 100 soldados de entre los pobres. Al leer el informe, sonreí y dije, como era de esperar, si les das alcohol y el ambiente adecuado, la gente hará cualquier cosa. Capítulo 26. El camino hacia la prosperidad nacional y la fortaleza militar. 2. Tras reclutar soldados mercenarios de todas partes, logré reunir a unos 2.000 siervos, para formar un ejército permanente, dado que la población de nuestra baronía ronda los 100.000 habitantes, sin contar a los esclavos, si añado los soldados y caballeros que empleo para mantener el orden y defender el territorio. Aproximadamente el 3% de la población son soldados, lo que supera el número de tropas que la mayoría de los países pueden mantener. Por supuesto, puedo manejar esto fácilmente porque prácticamente imprimo comida y dinero con azúcar y el sistema de 4 campos. Sobre todo en lo que respecta a la alimentación, hasta este año habíamos estado consumiendo y vendiendo internamente, pero ahora hemos llegado al punto en que necesitamos vender todos los excedentes de alimentos a Hamburgo. Debería proporcionarles comidas y salarios decentes, utilizar a los soldados para impulsar la economía interna y desarrollar la aldea situada debajo del castillo de Creutel hasta convertirla en una ciudad. Mientras yo me ocupaba de tareas administrativas en mi oficina y hacía varios planes, Balt irrumpió por la puerta. Señor, he reunido a todos los soldados en el campo de entrenamiento a las afueras del castillo. Balt, baja la voz. Compórtate como corresponde a tu puesto. ¿Qué diría el Mood si te viera? Balt puso cara seria, probablemente imaginando a el Mood regañándolo. Por favor, no se lo digas. Me agarraría y armaría un escándalo diciendo cuánto sé. Preocuparía el joven amo al ver a un hombre que ha recibido el título de caballero. Comportándose así, lo consideraré. Vámonos. Asterisco asterisco. En el campo de entrenamiento situado a las afueras del castillo, había una enorme pila de armas y armaduras, con muchos reclutas alineados frente a ellas. Oye, mira esas armas. Recibiremos a todos esos después del entrenamiento para convertirnos en soldados. Idiota, están en el ejército para que los usemos. ¿No lo entiendes? Puede que no lo entienda. Jack, ¿por qué hablas tanto? Cuando el Mood, el director del centro de entrenamiento que yo había designado para supervisar la formación de los soldados, y Weiss, el subdirector, se pusieron delante de ellos, todos los reclutas guardaron silencio. Mientras Weiss estaba de pie detrás del Mood, este habló con una sonrisa maliciosa. Bienvenidos a vuestro primer paso para convertiros en soldados. Soy el Mood, caballero del barón Creutel y director de este centro de entrenamiento. A partir de hoy, asumiré personalmente la pesada responsabilidad de convertiros a vosotros, que ni siquiera podéis marchar correctamente, en auténticos soldados capaces de caminar al unísono y usar lanzas. Al oír esto, los siervos que se habían alistado rieron en voz baja y charlaron entre ellos. De ninguna manera, seguro que al menos podemos marchar correctamente. Aunque soy analfabeto, sé extender el pie izquierdo cuando me dicen izquierda, y el pie derecho cuando me dicen derecha, jeje. No puede haber gente tan tonta, ¿verdad? El Mood dejó en silencio a los soldados que parloteaban por un momento, y luego clavó su alabarda en el suelo. El fuerte estruendo hizo callar a los siervos que estaban hablando. Tras confirmarlo, el Mood sonrió y dijo, entiendo por qué piensas así. Yo tampoco entendía por qué marchar al paso era tan difícil durante mis días de novato. Muy bien, si logras marchar al paso en tu primer intento durante el entrenamiento de los instructores, usaré mi autoridad para eximirte de una semana de entrenamiento a partir de mañana, y te prometo, bajo mi palabra de honor, que te daré carne todos los días. Los rostros de los siervos se iluminaron al oír estas palabras, mientras que los suboficiales con experiencia mercenaria que habían vivido de primera mano el entrenamiento militar sintieron lástima por los soldados. Ahora, los organizaremos en pelotones para el entrenamiento, y les instalaremos campamentos. Como es verano, no morirán durmiendo a la intemperie durante unos meses. Comiencen, aunque solo sea el primer día, viendo el Mood, estoy seguro de que puede entrenar bien a los soldados. Resulta reconfortante ver que los siervos, que ni siquiera han recibido entrenamiento militar todavía, siguen bien las órdenes del Mood a pesar de cierta vacilación. En esta situación, si me quedara allí dando consejos innecesarios como, haz esto, haz aquello, simplemente sería un experto que da la lata. Balt, volvamos.
también necesito llegar a un acuerdo con los nobles. Aunque lo sé, silenciado con dinero, todavía no es suficiente. Sí, joven amo. Asterisco asterisco. Tras observar el entrenamiento, me dirigí a la sala de conferencias ubicada dentro de la mansión del barón. Al abrir la puerta, vi una habitación con la silla del señor en el centro y asientos a lo largo del pasillo a ambos lados para los caballeros que controlan este territorio. Antes de mi llegada, todos los nobles del territorio que podían asistir a esta reunión ya se habían congregado, y para mostrar deliberadamente su descontento con el rápido aumento de mis soldados territoriales, permanecieron sentados incluso después de verme entrar. No pueden expresar abiertamente su descontento porque no he tomado prestado ni un solo centavo de sus impuestos o ingresos. Además, probablemente no sepan cómo contrarrestar el sistema completamente desconocido que he introducido. Ignorando sus protestas, me senté con expresión indiferente y dije, gracias por venir. Primero, comencemos la reunión. Caballero Jack Frost, puede hablar si tiene algo que decir. El anciano caballero de cabello blanco, Jack Frost, me presentó sus respetos y continuó. En primer lugar, gracias por permitirme hablar primero en esta reunión inaugural de la baronía Creutel. Si bien tengo muchas preguntas sobre otras políticas, ¿por qué? Porque han introducido rangos entre los soldados, como suboficiales, subtenientes, tenientes y capitanes. Porque es más eficiente. Permítanme explicar primero por qué creé rangos entre los soldados y suboficiales, como sargentos, sargentos mayores y sargentos maestros. Muy bien. Tras un instante, señalé al joven caballero que estaba en la esquina, Sylvie Yenal, y pregunté, caballero Yenal, ¿sabe usted cuánta diferencia salarial hay entre un soldado que ha trabajado durante un año y otro que ha trabajado durante 10 años? Y Yenal se rascó la cabeza y respondió, creo que son casi lo mismo. Sin embargo, un soldado que ha trabajado durante 10 años recibe un puesto como jefe de escuadrón, así que entiendo que hay mucha diferencia. Así es. Pero la diferencia salarial entre ambos es de apenas 1 o 2 monedas de plata al mes. Sin embargo, la diferencia en sus capacidades y necesidades es incomparablemente mayor. Quizás por eso, los veteranos con 10 años de servicio carecen de motivación, no quieren asumir responsabilidades, esto supone una gran pérdida. Al oír esto, los demás nobles parecieron haber tenido contacto con este tipo de soldado, al menos una vez, ya que comenzaron a considerarlo con expresiones serias. Pronto, comenzaron a asentir con la cabeza en señal de acuerdo. De hecho, parece que mi metáfora sobre cómo el hecho de que un sargento veterano y un soldado raso reciban el mismo salario conlleva que se les sobrecargue de trabajo al soldado raso fue efectiva. Así que quiero darles rangos para inculcarles un sentido de responsabilidad y mejorar su trato en consecuencia. Si bien no serán tratados como nobles, como los caballeros, ¿acaso los soldados que han luchado codo a codo con ustedes en el mismo campo de batalla durante tanto tiempo no deberían ser menospreciados por simples hombres libres? Claro, ya que los tratamos mejor, debemos exigirles más. Eso tiene sentido. Creo que sin duda merece la pena implementarlo. Al fin y al cabo, usted está cubriendo todos los salarios, Lord Barón. Así es, señor Nip, si sirve de algo, presentémoselo también a los soldados de nuestro territorio. De todas formas, solo tenemos unas pocas docenas de soldados. Por lo tanto, mi propuesta de establecer rangos entre los soldados fue aprobada fácilmente. Entonces, señor, ¿por qué estableces rangos como subteniente, teniente y capitán? Dijiste que colocarías a nuestros hijos ilegítimos en esos rangos, lo cual, lo pasaré por alto como un capricho de joven. Después de todo, nos has dado tanto, y gracias a ti, ya no hay siervos hambrientos en nuestros territorios, lo cual facilita mucho las cosas. Sí, gracias a usted. Nuestro territorio está lleno de elogios para usted y para mí, Lord Beery. Gracias a usted, puedo alimentar bien a todos mis vasallos. Gracias. Tras estas palabras, todos los nobles presentes en la sala de conferencias inclinaron la cabeza en señal de agradecimiento. Tras un instante, Jack, el más poderoso de los Vesalows, habló con expresión seria. ¿Pero por qué? ¿Por qué pondrían a esos mercenarios veteranos y a los líderes de escuadrón de 30 hombres de nuestro territorio en la misma posición que nuestros hijos ilegítimos? Aunque sean ilegítimos, siguen siendo nuestros hijos. Incluso siendo medio nobles, ¿no deberían ser más nobles que esos plebeyos? Todos los nobles asintieron, mostrando su acuerdo tácito. Me quedé algo sorprendido, ya que no esperaba una oposición tan fuerte. Sin embargo, rápidamente me recompuse y sonreí al responderle a Jack. Jack, o mejor dicho, Sir Frost. Sí, señor. Permíteme preguntarle seriamente qué hacen sus hijos ilegítimos. Si usted es tan buen padre, ¿qué ha hecho por sus hijos mestizos? Ante estas palabras, Jack Frost se quedó sin palabras. Es comprensible, porque por mucha influencia que tenga entre la nobleza de aquí, no puede convertir a sus hijos ilegítimos en caballeros, que es una profesión noble. Ser erudito también es una profesión noble, pero aunque cuesta menos que nombrar caballero a alguien, proporcionar una educación universitaria o de erudición cuesta alrededor de 6 monedas de oro al año, incluyendo los gastos de manutención. En la ciudad
Esta cantidad equivale a los gastos anuales de manutención de casi 2 siervos, y, durante 4 años, esos son 24 monedas. Además, incluso si uno ingresa a la universidad para convertirse en un erudito solo, se gradúa entre el 10 y el 20%, así que, en el mejor de los casos, podrían recibir un pequeño terreno para vivir como hombres libres o terminar viviendo como holgazanes en algún rincón de la casa. Eso difícilmente puede considerarse una profesión noble. Déjame decirte, no pueden hacer trabajos nobles, ¿verdad? Así que pensé que, puesto que nacieron en familias de caballeros, querrían hacer trabajos nobles, y si estos jóvenes pudieran dejar de lado un poco su orgullo, tal vez serían capaces de comandar infantería. Entonces, me levanté de mi asiento, miré a los nobles y dije, así pues, quería confiarles el cargo de subteniente al mando de 30 soldados, para que los formaran y dirigieran. Si bien un noble debería, por derecho, cabalgar y abrirse paso entre las líneas enemigas con armadura, ¿acaso no es otro papel importante el de comandar soldados para ganar guerras? Aunque no puedo ofrecer lo primero, puedo ofrecer lo segundo si cooperan con mi política actual, y no creo que les perjudique que esos muchachos comanden soldados. Los nobles asintieron, indicando que estaban de acuerdo. Tal vez creen erróneamente que si sus hijos ilegítimos comandan 30 soldados como segundos tenientes, se pondrían del lado del padre que los crió si algo sucediera. Por supuesto, cualquier noble decente, naturalmente, tomaría esa decisión en esa situación. Pero si me encontrara realmente ante una situación así, yo, que rescaté al hijo ilegítimo de la miseria, sería más valorado, ya que podía engañarlos por completo. Continué. Tras ser ascendidos de subteniente a teniente, y luego a capitán, liderarán una compañía de 100 hombres. Si se distinguen aún más, podrían ser asignados al mando de más de 100 hombres, y en ese caso, reconocería sus méritos y les otorgaría el título de caballero. Los nobles se quedaron sin palabras ante mi impactante anuncio. Cubriré todos los gastos para que mantengan su dignidad como caballeros, incluyendo sus salarios. Si siguen destacando, incluso podrían recibir territorios, como tú. Entonces, ¿no ganarías al vesalo más leal, en lugar de un hijo ilegítimo, sin mover un dedo? ¿Seguirás oponiéndote a estas condiciones? Los rostros de los nobles se iluminaron con sonrisas, tal vez viendo en esto una oportunidad para resolver el problema laboral de sus problemáticos hijos ilegítimos, y fortalecer sus propias posiciones basándose en los logros de sus hijos. Poco después, los nobles se arrodillaron sobre una rodilla y exclamaron, Señor, te pedimos disculpas por haber dudado de ti. A cambio, te prometemos una lealtad aún mayor. Al verlos con sus segundas intenciones, sonreí ampliamente y dije, te perdono. No, en parte fue culpa mía por no explicarme bien. Muy bien, ya que seré aún más generoso. Todos los impuestos que recibes se acumulan como grano en los almacenes, ¿no es así? Sí, señor. Me acerqué a Jack, que seguía arrodillado sobre una rodilla frente a mí, y le dije, después de que todo ese impuesto se almacene en el depósito, los comerciantes de grano de nuestra ciudad lo compran. Ahora lo compraré todo yo, a 2 veces el precio que pagan actualmente, para que juntos podamos disfrutar de una mayor prosperidad. Se levanta la sesión. Ante estas palabras, los nobles no pudieron ocultar sus sonrisas y salieron corriendo, con expresiones de entusiasmo. Tiene sentido, ya que acabo de solucionar sus problemas domésticos y aumentar sus ingresos. ¿Pero lo saben esos tipos? Dentro de unos años, los nobles cuya lealtad hacia mí es ambigua llorarán y se lamentarán, arrepintiéndose de la decisión de hoy, porque hay una trampa oculta en esta propuesta. Ahora, usemos esto para hacer negocios aún más grandes. Capítulo 27. Inspección de Asuntos Civiles. Tras concluir con éxito las negociaciones sobre intereses con los nobles, regresé a mi oficina para ocuparme de mi trabajo. Tras terminar mis tareas en la oficina, me di cuenta de que aún me quedaba bastante tiempo libre. Aunque no tenía reloj, el sol estaba alto en el cielo, así que aún me quedaba algo de tiempo que debería hacer. Durante los últimos días, he estado lidiando con la sucesión al título y recaudando fondos para un ejército permanente, así que quizás merecía descansar el resto del día. Absorta en estos pensamientos, permanecí sentada distraídamente en mi escritorio, cuando ella trajo una bandeja con bocadillos y té. Maestro, si le duele la cabeza, debería descansar un poco. ¿No se está esforzando demasiado últimamente? Gracias, ella. No me voy a sobrecargar de trabajo, así que no te preocupes. ¿Cuál es mi próximo horario? Un momento, maestro. Entonces ella sacó una nota con mi horario del bolsillo de su delantal y comenzó a leer. Originalmente, este era el trabajo de mi mayordomo, pero ella insistió mucho, diciendo, soy la doncella del amo, así que quiero estar siempre a su lado para ayudarle, así que la dejé hacerlo. Aún así, tener a una chica tan linda como ella a mi lado, que se encarga de mi horario, y me trae bocadillos como estos, hace que la vida como lord sea bastante llevadera. De lo contrario, me habría enfermado de tanto tratar con esos nobles que solo piensan en sus propios intereses y con el conde Swain,
que me da ganas de vomitar, con solo mirarlo. Maestro, hoy no tiene masitas. Así que, si ya ha terminado su trabajo, ¿por qué no? ¿Descansa? ¿Debería? Ella sonrió radiante y dijo, sí, amo. Y por favor, pruebe estas galletas. Las hornean en una tienda que hay debajo del castillo y que suelen frecuentar las damas de la nobleza. Están deliciosas. En serio, deben estar riquísimos. Tomé una de las galletas que ella trajo y le di un mordisco. El sabor a nuez de la harina finamente molida y la dulzura de la miel se extendieron en mi boca, verdaderamente dulce y delicioso. Está delicioso. Ella, ¿quieres uno? Sí, amo. Ella también se comió una de las galletas que había traído, mordisqueándola con cuidado. La forma en que su expresión se suavizaba y sus mejillas se hinchaban con cada bocado la hacían parecer una ardile tan linda. Sin pensarlo, le acaricié la cabeza como solía hacerlo. Oh, ¿te asusté? No, maestro, si quiere, puede darme más palmaditas. Al decir esto, el rostro de ella se puso rojo brillante, claramente avergonzada. El ambiente se volvió repentinamente muy incómodo, así que intenté escapar de él, ideando algo. No, están riquísimas. Me gustaría ir a comprar algunas. ¿Podrías llevarme? Sí, amo. Vamos juntos. Tras decir eso, ella dio un paso delante de mí con pasos muy ligeros. Ahora que lo pienso, probablemente soy la única persona que ella tiene tan cerca, como si fuera de la familia, pero últimamente no he podido pasar tiempo con ella, debido a los asuntos de sucesión. Ya que tengo algo de tiempo libre hoy, debería hacerle compañía. Y, de paso, haré una inspección discreta de la vida civil, ***, para observar cómo vivía la gente. Ella y yo nos disfrazamos de un joven amo de una familia de caballeros y su criada. Si bien los uniformes de las empleadas domésticas suelen ser los mismos en cualquier hogar, un delantal blanco con volante sobre un vestido negro, yo usé una túnica azul con un chaleco amarillo para ocultar mi identidad. La combinación de colores era un poco extraña, pero era lo único que pude conseguir, con tan poca antelación. Tras ordenar a los guardias que abrieran las puertas, nos dirigimos al mercado que se encontraba a las afueras del castillo. Los gritos de los vendedores eran tan fuertes que resultaban casi ensordecedores. Venga, joven amo que pasa por aquí, usted y su criada, miren bien, ¿qué les parece esto? Es un sándwich muy popular entre los ciudadanos estos días. Está aún más rico si le ponen pescado o carne salada. Solo cuesta una moneda de cobre. Después de ese sándwich, ¿qué tal una jarra de cerveza? Es muy sustanciosa y lleva mucha cebada. Pruebe este pan con mucha mantequilla. Ah, y por un poco más de dinero, te untaré mucha miel. Cuando los alguaciles e inspectores de mi baronía informaron que somos más prósperos que la ciudad de Nantes, aunque estamos rezagados en cultura y artes, pensé que sus informes eran exagerados. Pero no era ninguna exageración, ya que el mercado de la ciudad de Nantes era menos dinámico que este, aunque estaba justo enfrente de la puerta del castillo, por lo que naturalmente sería la zona más concurrida. Aún así, fue un placer ver que incluso en los puestos más alejados vendían brochetas de cerdo, pan de alta calidad con un poco de centeno y miel cara que se vendía bien. Hace unos años, cuando me fui a Windheim, en el mercado frente al castillo solo vendían pan de centeno con pescado salado barato. Me da nostalgia pensar en ello. Sin embargo, esos vendedores nos miraron como si no nos fueran a dejar ir sin comprar algo, así que finalmente les entregué 5 monedas de cobre y dije, por favor, dame 2 rebanadas de pan con mantequilla y mucha miel. Gracias, joven amo. A su criada también le gustará. Al oír esas palabras, el rostro de ella se puso rojo mientras decía, sí, estoy muy contento de poder salir así con el joven maestro. Lo disfrutaré, joven maestro. Te sacaré a pasear a menudo. Ella, gracias, joven amo. ***. Después, ella y yo comimos en un restaurante frecuentado por los habitantes de la ciudad. Para ella, pedí pan integral, estofado con queso y crema, cerdo y leche. Para mí, pedí pan integral con cerdo salado. Como estudiante de posgrado apasionado por la historia, tenía curiosidad académica por el cerdo salado y lo probé. No estaba podrido, pero tenía un sabor horrible. Sabía a carne, pero más bien era como masticar un terrón de sal con un olor ligeramente desagradable, y la textura era como masticar papel arrugado. Pero como ya lo había pedido, me obligué a comerlo, lo cual fue un error. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero en este caso, la curiosidad torturó a un varón reencarnado en otro mundo. Ah, este sabor es infernal, un infierno absoluto, maestro. No puedo creer que la carne salada tenga una textura parecida al papel y solo sepa a sal. Ella me miró con ojos muy preocupados y, tal vez sintiendo lástima por mí, compró leche con miel en un puesto y me la dio. Maestro, esto le hará sentirse mejor. Gracias. Después de beber la leche endulzada con miel que me dio ella, me sentí un poco mejor. Nunca más volveré a comer carne salada. Pero algo me viene a la mente cuando pienso en carne salada. Sí, eso que dijo el marinero británico que no tirara
Al verme absorto en mis pensamientos, ella sonrió y dijo, «Maestro, ¿le gustaría ir a otro sitio? Le gustó la posada y la comida que vendían los mercaderes, así que, ¿qué le parecería visitar las tiendas donde los ciudadanos compran las herramientas que necesitan? El mercado. Exacto. Ahora que lo pienso, hasta ahora solo hemos estado viendo comida. Sí, vamos. Asterisco asterisco. El lugar al que ella me guió era una calle llena de tiendas donde trabajaban artesanos. Aunque era una calle de artesanos, la mayoría estaban organizados en forma de gremios o asociaciones comerciales. Por lo tanto, los artesanos de la misma profesión formaron cooperativas, protegiendo los intereses de los demás en una especie de estado de gestión basado en la colusión. Por eso, aunque fueras a una herrería a comprar un martillo, si bien el diseño y el peso podían variar ligeramente, los precios eran prácticamente los mismos. Y si buscabas herramientas raras, a menudo te decían, eso lo venden en la herrería de Todd, la de al lado, y te daban largas. Esto era inevitable en el sistema económico medieval de unidades a pequeña escala. El problema es que, si bien esto ayuda enormemente a proteger los intereses de los pequeños pueblos medievales, supone una gran desventaja tanto para el comprador como para el vendedor. Porque cuando los gremios se confabulan para vender algo por 2.000 wans que podría venderse por 500 wans, los compradores no tienen más remedio que comprarlo a ese precio. Esto es especialmente cierto en barrios donde la oferta de bienes es limitada. Quizás por eso las herramientas que se venden aquí ahora. Vamos, joven amo. ¿Qué le parece esto? Es un zapato perfecto para su criada, y se lo ofrezco por solo 8 monedas de plata. 8 monedas de plata, ¿no es demasiado caro? Al oír esto, el dependiente me miró con una leve mueca de desprecio y dijo, joven amo, decir eso no le conseguirá un mejor descuento. Llevamos años haciendo negocios aquí, ¿acaso cree que lo engañaríamos? No, incluso en Hamburgo, donde los precios son más altos, unos zapatos como esos costarían 6 monedas de plata, así que, ¿qué es esto? Mientras yo ponía cara de estupefacción, el artesano que tenía delante sonrió con malicia y dijo, pertenecemos al gremio de la confección, joven amo, por lo tanto, todos vendemos al mismo precio en esta ciudad. Ya veo, bueno, supongo que no hay otra opción. ¿Cuánto cuestan esos zapatos y ese vestido rosa con volantes de allí? Sí, joven amo, serán 1 moneda de oro y 8 de plata. Por favor, visítenos a menudo. Entonces les pedí que ajustaran el vestido para que le quedara bien a ella y salí de la tienda. Asterisco asterisco. Tras regresar a la mansión, sentí que había actuado un poco precipitadamente. Si bien los nobles corruptos podrían ser quienes más atormentan a la gente común y amenazan mi futuro, los artesanos que mantienen un oligopolio bajo el nombre de gremios también podrían ser perjudiciales. La diferencia radica en que los gremios en esta época eran una necesidad inevitable, por lo que no se podía lidiar con ellos mediante la ejecución o la purga, como se hacía con los funcionarios corruptos. No, si los tratara de esa manera, los nobles y los gremios conspirarían para crear una justificación para derrocarme. El concepto de justificación en aquel entonces era, sencillamente, tú rompiste tu promesa primero, así que yo romperé mi lealtad hacia ti. Si no la rompo, soy leal. Podría acabar con todo derrocando a los gremios cuando no han hecho nada malo. ¿Cómo podría manejar esto de manera positiva? Capítulo 28, el botón final de la prosperidad nacional y el poder militar. En cuanto regresé al castillo, envié investigadores para recabar información precisa sobre esta organización llamada gremio, que estaba haciendo exigencias tan irrazonables. Estos investigadores no eran más que soldados veteranos con algo de inteligencia y astutos alguaciles disfrazados. Unos días después, llegó un informe sobre los gremios. Según la información recopilada, los gremios actuales no estaban confabulándose maliciosamente para vender productos a precios elevados. Más bien, los precios eran altos porque nuestro territorio no era un centro de transporte consolidado como Hamburgo o la ciudad de Nantes, lo que dificultaba la importación de materiales que no fueran alimentos, y porque la pequeña población significaba menos compradores. Los gremios estaban estructurados aproximadamente de esta manera. Si existía un gremio de herreros, cada ciudad tenía un maestro de gremio, con varios artesanos a su cargo. Cada artesano tenía su propio taller y contaba con entre 5 y 7 aprendices a quienes enseñaba sus habilidades. Les enseñaban habilidades a estos aprendices y les proporcionaban alojamiento y comida a cambio de trabajo, pero trabajar sin paga durante casi 5 años y luego recibir solo 20 monedas de plata al mes durante otros 5 años parecía bastante excesivo. Por supuesto, en esta época no existe ninguna ley de normas laborales que brinde protección, e incluso los aprendices, que están aprendiendo el oficio simplemente, lo aceptan como algo normal. Pero si permito que esto continúe, por mucho dinero que introduzca en el territorio, para enriquecerlo, los talleres que producen bienes no podrán fabricar suficientes productos en comparación con el dinero disponible, lo que provocará un aumento en los precios de las herramientas. Además, el actual sistema de aprendizaje es perjudicial para intentar emplear y
cazar a los pobres sobrantes que no están siendo reclutados por el ejército. Si bien el sistema gremial es relativamente eficiente para este periodo y situación, el problema es que para la prosperidad a largo plazo de Creutel, o mejor dicho, para que yo pueda romper lazos con ese cerdo Swain y vivir cómodamente ahora mismo, los gremios necesitan una reforma. Para ello, primero escribí cartas convocando a todos los maestros de gremio en Creutel, ***. Una semana después, todos los maestros de los gremios se reunieron en la sala de conferencias de mi castillo. Los maestros del gremio, visiblemente incómodos en una sala de conferencias de castillo, por primera vez en sus vidas, miraron a su alrededor con nerviosismo, mientras buscaban sus asientos. El maestro del gremio de armas se sentó más cerca de mí, seguido por el maestro del gremio de armaduras y otros maestros de gremio importantes. Más lejos se sentaban el maestro del gremio de la confección, el maestro del gremio de la alimentación, el maestro del gremio de la joyería, el maestro del gremio textil y otros, en orden. Antes de percatarse de mi entrada, se miraron entre sí y susurraron con cautela. Escucha, Smith, Elster, ¿qué te preocupa tanto? Me preocupa que, puesto que el señor nos ha convocado a su sala de conferencias, puede exigirnos dinero. Hace 10 años, al anterior maestro también lo llamaron al castillo y le exigieron dinero. Smith, el hombre al que se dirigió, resopló y respondió, tonterías. Nuestro varón es actualmente el hombre más rico del territorio. No, incluso podría ser más rico que el condenantes. ¿Crees que alguien así codiciaría nuestro dinero insignificante? Tras el suspiro de Elster, ordené que abrieran la puerta y los guardias anunciaron. Entre el barón Silbón Creutel. Ante esto, los maestros del gremio se pusieron de pie e inclinaron la cabeza en señal de respeto hasta que entré y tomé asiento. Gracias por venir. Por favor, tomen asiento. Los maestros del gremio se sentaron rápidamente y el hombre sentado más cerca de mí, llamado Smith, habló. Soy Smith, maestro del gremio de armas. Os saludo en nombre de todos los maestros de gremio presentes. Sí, gracias. Bueno, los he convocado a todos aquí porque quiero hacer algunos ajustes con respecto a los gremios. Primero, por favor, lean el plan que he preparado para ustedes. Al oír esto, los maestros del gremio comenzaron a leer mi plan. Comenzaron con expresiones serias, pero sus rostros fueron cambiando. Gradualmente, algunos maestros de gremio sonrieron levemente, tal vez viendo esto como una especie de oportunidad, mientras que otros parecían serios, probablemente, pensando que sus derechos y riquezas serían vulnerados. Después de que transcurrió un tiempo, el maestro del gremio de sastres, que estaba sentado a cierta distancia de mí, se dirigió a mí. Soy Schutz, maestro del gremio de la confección, porque nos ordena consolidar todos nuestros talleres bajo el gremio y estandarizar las especificaciones. Si tan solo igualáramos los precios, podríamos producir suficiente para su señoría. Incluso, ahora, si usted lo ordena, podría confeccionar cualquier prenda adecuada para la dama de su señoría. Al oír esto, me quedé tan estupefacto que no pude decir nada. Les había pedido que revisaran y discutieran este sistema, pero este amable señor no mencionó nada sobre los distintos sistemas y, en cambio, sacó a relucir un soborno. Esto podría funcionar con nobles comunes, pero el problema es que gano más dinero que un conde, así que si quisiera, podría pedirle a un aprendiz de Hamburgo que me trajera ropa de mujer gratis. No, espera. Dada esta oportunidad, probablemente le ofrecería a una mujer hermosa que usara esa ropa como tributo. El hecho de que cambie abiertamente la conversación hacia los sobornos cuando he rechazado todos esos tributos, impresionante. Entonces le sonreí a Schutz y le dije, Schutz, claramente te pedí tu opinión, no ropa. Si sigues con estas tonterías, podría llegar a disgustarme bastante. Al oír esto, el rostro de Schutz se puso azul y respondió temblando, tendré cuidado. Me alegra que lo entiendas. Ahora bien, ¿hay otras opiniones? Soy Chubalt, maestro del gremio de armeros. Cada artesano es un experto que ha completado su aprendizaje y tiene derecho a vender sus obras a precios establecidos. En esta ciudad, solo así pueden sobrevivir. ¿Acaso pretenden poner en peligro nuestra supervivencia? Sinceramente, con el dinero y los contactos que tengo actualmente en Hamburgo, podría reemplazar a todos esos maestros de gremio. Por supuesto, habría efectos secundarios, como la paralización de toda la producción en la ciudad durante 1 o 2 meses. Sin embargo, si simplemente firmara un contrato con aprendices de Hamburgo para obtener precios reducidos del azúcar y vender alimentos baratos, podría conseguir artesanos de primera clase que habían creado obras maestras durante su aprendizaje. Pero eso sería una pérdida de tiempo, y lo que necesito ahora no son artesanos de primera clase, sino cantidad, para producir bienes en masa. No tengo esa intención. Y eres bastante paranoico. Esas amenazas podrían funcionar con mi padre, pero conmigo no. Como mucho, la producción se detendría 1 o 2 meses, pero puedo comprar artesanos para que te reemplacen con dinero. ¿Es eso así? Entonces caminé con seguridad justo delante de Chubalt y dije con una sonrisa, por supuesto, no tengo ninguna intención de hacer eso. Y Chubalt, sí, su señoría,
¿Cuántas corazas puedes fabricar en los próximos 2 meses? Al oír esto, Chubalt reflexionó seriamente y respondió con expresión grave, como máximo, entre 100 y 150 piezas. Mi ejército permanente cuenta con 3.000 hombres, y necesito al menos 1.000 corazas. Eso no es suficiente. ¿Aún puedes cumplir con mis requisitos? Oye, Smith. Smith, cuyo nombre pronuncié, se volvió hacia mí con expresión seria y respondió. Puedes producir 100 alabardas, 2.000 picas, 500 velestes, 400 masas y 1.000 carros. Eso sería difícil. Schutz, no tengo nada que pedirte, pero los demás maestros de gremio dicen que es difícil. ¿Estás dispuesto a escuchar ahora? Observé el ambiente una vez más. La iniciativa de los maestros del gremio había sido completamente suprimida, y estaban observando atentamente mi estado de ánimo, apenas respirando. Empecemos. En primer lugar, la estandarización facilita la producción. Si bien cada persona usa ropa diferente, tener en cuenta las pequeñas diferencias nos permite unificarlas en unos pocos diseños, lo cual es útil cuando necesitamos producir rápidamente. Además, facilita la preparación de piezas para reparaciones cuando se rompen armas o prendas de vestir. Existen muchas otras maneras en que la estandarización puede aumentar considerablemente la velocidad de producción, pero si yo, que nunca he sostenido un martillo, dijera, la estandarización acelera la producción, estos tipos no me creerían. De todas formas, lo entenderán cuando lo experimenten. Además, convertir aprendices en obreros implica ampliar el tamaño de sus talleres. Francamente, ¿acaso no son todos los artesanos que completaron 10 años de aprendizaje familiares en su sector? Por eso, según tengo entendido, el número de artesanos en Creutel no ha variado desde hace 100 años hasta ahora. Es evidente que talleres tan pequeños no pueden satisfacer mis necesidades. Entonces no me queda más remedio que expulsaros a todos. Necesito reemplazar de inmediato el equipo, algo inadecuado, de mis soldados. Al oír esto, los maestros del gremio parecieron pensar que ya no podían persuadirme, y que tendrían que acceder a lo que yo quería, mientras me miraban fijamente con la mirada perdida. En ese momento, sonreí y le ofrecí una zanahoria. En cambio, si aceptan mi propuesta, venderé todos los productos que fabriquen. No, yendo más allá. Smith, Chubalt, Schutz, ¿no quieren hacerse ricos como los maestros de Hamburgo? Sí, lo hacemos. Entonces, construyan talleres grandes como esos y paguen a los aprendices un salario mensual durante un año para que los hagan crecer. Si fracasan, yo pagaré el sueldo de todos esos aprendices. Lo juro por mi nombre. Los maestros del gremio, habiendo perdido la voluntad de resistir mi estrategia de zanahoria y palo, ahora me miraban con ojos entre resignados y expectantes, como si fuera una cuestión de vida o muerte. Ahora pueden retirarse. Cada uno de ustedes siga mis instrucciones. Les prestaré el dinero necesario para ampliar sus talleres al 10% de interés, teniendo en cuenta que los préstamos normales en esta época tienen un tipo de interés mínimo del 30%, normalmente del 50%, esto es prácticamente gratis. Quizás por eso, los rostros de los maestros del gremio se iluminaron, como si pensaran, el Señor cree que esto tendrá éxito. Y les garantizo que la fórmula probada por la historia, producción en masa igual a reducción de precios y ventas masivas, sin duda tendrá éxito. Asterisco asterisco. Ha pasado un año desde entonces. El ejército permanente del territorio, compuesto por 3.000 hombres, ha comenzado a parecer un ejército de soldados de verdad. Además, los tenientes, hijos ilegítimos que crié utilizando todas mis habilidades durante el año, ahora están al mando de soldados por primera vez. Hasta ahora, los sargentos de la unidad mercenaria eran asignados temporalmente como jefes de pelotón, pero ahora los sargentos se han convertido en subjefes de pelotón y ayudarán en el mando. Al mismo tiempo, los gremios de estilo empresarial, que expandí impulsando a los maestros de gremio, han logrado el éxito. Al aumentar el número de empleados y expandir las empresas para impulsar la producción, pudieron fabricar muchos productos a precios bajos gracias a la compra de grandes cantidades de materiales al por mayor. Gracias a esto, logré equipar a 1.000 soldados con corazas a principios de este año. Y cuando el territorio empezó a funcionar bien de esta manera, 2 varones de Rumania, países limítrofes con nuestro territorio, nos declararon la guerra. Yo no quería la guerra, pero ya que la han declarado, van a ser aplastados. Capítulo 29. La batalla campal de las llanuras de Eslon 1. Cuando recibí la declaración de guerra, ya me lo esperaba en cierto modo. Desde la antigüedad, los reyes de los países pobres siempre han librado guerras para apoderarse de naciones más ricas y así satisfacer su propio poder y los deseos de sus vasallos. Esta es una regla que se ha mantenido vigente a lo largo de la historia, así que estos tipos que nos han declarado la guerra deben de tener envidia de cómo nuestro territorio ha estado prosperando últimamente y están comenzando esta guerra con la esperanza de sacar provecho de ello. Al menos fueron lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que las fuerzas de una sola baronía no serían suficientes para derrotarnos, así que parece que 2 varones de su bando han formado una alianza. Aún así,
probablemente tengan un número similar de siervos o quizás un poco más que nosotros, pero en términos de comida, dinero y la lealtad de nuestra gente, sin duda somos superiores. Con estos pensamientos en mente, me dirigí a la sala de reuniones donde se celebraría el Consejo de Guerra. Asterisco asterisco. Incluso antes de entrar en la sala de reuniones, pude oír a mis vasallos gritar, airadamente a pesar de mi ausencia, el barón Kelt y el barón Santoburt de Rumania. Esos indignos varones se atreven a desafiar a nuestro señor. Incluso entre los varones, hay un mundo de diferencia entre esos tontos rumanos y nuestro señor. Además, el padre de nuestro señor, Lord Paul von Creutel, ostentaba el título de vizconde. Él es de un linaje mucho más noble que esos necios, y encima actúan como si fueran iguales. ¿Qué? ¿Crees en el honor y en el combate? ¿Justo? Deberíamos darles una paliza a esos imbéciles. Cuando heredé este baronazgo, estas mismas personas dudaron de mí, diciendo que podría lograr un varón de 17 años. Pero después de nombrar a sus hijos, ilegítimos oficiales y comprar todo el grano recaudado con los impuestos, ahora, prácticamente me colman de elogios. Me pregunto qué pensaría el vizconde Creutel si viera esta escena. Aunque parezca un tanto absurdo, no es malo que los nobles de nuestro territorio me muestren su total apoyo. No, más bien, su unidad me da la confianza de que podemos ganar esta guerra. Al entrar en la sala donde estaban inmersos en una acalorada discusión, mis vasallos me recibieron con posturas rígidas y atentas. Has estado trabajando duro. Así que, señor Frost, ¿dónde cree que deberíamos hacer huelga? En mi opinión, probablemente nos encontraremos con ellos en las llanuras de Eslon. Iremos con 2.000 soldados y 50 caballeros. Ellos probablemente vendrán con al menos 2.500 hombres, con la intención de saquearnos. Y, hasta donde yo sé, no hay otro lugar adecuado para que se enfrenten fuerzas tan numerosas excepto las llanuras de Eslon. Dado que el enemigo también ha designado las llanuras de Eslon como su objetivo, lo mejor sería librar allí una guerra honorable, como corresponde a los caballeros. Combate honorable, guerra. Si mi superior, que estudió historia militar, hubiera oído esto, se habría reído y habría dicho, la persona más insensata del mundo es aquella que lucha con honor en la guerra. Claro que hay que declarar la guerra como es debido, pero aparte de eso, luchar con honor te convierte en un insensato. Estás renunciando a todas las ventajas estratégicas que podrías obtener sorprendiendo al enemigo. Consideré la posibilidad de intervenir para sugerir tácticas que implicaran emboscadas o ataque sorpresa, pero como aún carecemos de información, 2.500 soldados, estamos en desventaja numérica, la calidad de nuestros soldados es diferente. 8 de cada 10 soldados de infantería enemigos probablemente serán siervos reclutados a la fuerza que no pueden igualar el nivel de nuestros soldados entrenados. Ya veo. Entonces, volvamos a hablar de la operación en general. Al oír esto, Frost inclinó la cabeza ante mí y continuó. Primero, marcharemos con nuestros 2.000 soldados del ejército permanente a lo largo del Lime Mountain para llegar a las llanuras de Eslon un día antes que el enemigo. Luego, evaluaremos con precisión el número de efectivos enemigos, y si superan los 4.000, nos retiraremos a las llanuras de Eseim, a 30 kilómetros de aquí. Reuniremos todas nuestras fuerzas y libraremos la batalla allí. Ya veo. ¿Y cómo se organizarán las tropas? 50 caballeros, 1.500 lanceros, 400 ballesteros y 100 soldados protegerán la línea de suministro que se extiende desde el campo de batalla hasta nuestra retaguardia. A cada soldado de suministro se le han entregado carros, y dado que viajarán completamente a través de nuestro territorio, no hay motivo de preocupación. Como persona sin experiencia bélica hasta el momento, no encuentro ningún fallo en esta táctica. No, creo que es un acuerdo militar excelente, especialmente el despliegue de 400 ballesteros, considerando que al analizar las guerras, la mayoría de las bajas se producen por armas de largo alcance como los arcos. El viejo caballero debió haber utilizado su experiencia para organizar las fuerzas de la manera más eficiente posible. Bien, hagámoslo. Tras esbozar a grandes rasgos el plan de guerra, Jack, de pie frente a mí, habló con expresión de sorpresa. Joven amo, ¿no tiene usted otras ideas? Esperaba que se le ocurrieran ideas brillantes que no habíamos considerado, como siempre hace. Sinceramente, como dijo Jack, si me lo propusiera, quizás podría proponer una nueva estrategia. Por ejemplo, al igual que el tercio español, se puede aumentar el número de ballesteros y colocarlos en los flancos izquierdo y derecho de los lanceros, de modo que puedan disparar desde ambos lados cuando estos entren en combate, o entrar primero en territorio enemigo, saquearlo y luego usar a los soldinos como cebo para minar su moral. Mi mente alberga tácticas que los guerreros de esta época, imbuidos de caballería y antiguas costumbres, jamás imaginarían. Sin embargo, incluso si utilizara tales tácticas, a menos que sea un genio de la guerra, como Napoleón o el almirante Yi San-sin, no hay garantía de éxito en el primer intento. No, si un novato que entra en batalla por primera vez propone nuevas estrategias y tácticas que fracasan, sería como un chamán aficionado que quita vidas. Por lo tanto,
a menos que se trate de una batalla que sea absolutamente imposible de ganar con tácticas convencionales, es 100 veces mejor escuchar a los veteranos con larga experiencia en el campo de batalla. Esta es mi primera guerra, por eso pensé que era conveniente escuchar tus consejos sobre la batalla. Al oír esto, los demás caballeros parecieron satisfechos de que confiara en ellos, y asintieron sonriendo. Entonces, hasta que nos encontremos con el enemigo, actuaremos según este plan. Completen sus preparativos y partiremos en 2 meses. Prepárense todos a conciencia. Retírense. Asterisco asterisco. Entre historiadores y soldados, existe una verdad absoluta. Los novatos en la guerra hablan de batallas, los maestros de la guerra hablan de suministros y marchas. Y mientras me preparaba para esta guerra, comprendí profundamente por qué ese dicho es cierto. Incluso para tan solo unos pocos miles de soldados, no decenas de miles, la comida necesaria para mantenerlos durante meses asciende a cientos o 1000 toneladas, y solo el hierro y las armas pesan decenas de toneladas. Y como el agua se consume rápidamente, aprendí que cuando los soldados marchan, deben seguir los ríos o lagos, o de lo contrario morirán de sed. Por mucha agua que cargue, se agota en solo 3 días, lo que provoca que los soldados mueran de sed. Y además de comida, agua y hierro, hay telas y textiles para montar el campamento, materiales para reparar carros, herreros para reparar armas, diversas bebidas alcohólicas para mantener la moral del ejército e incluso prostitutas. Si sumas todos los suministros necesarios para la mudanza de todas las personas, es casi como trasladar una ciudad entera. Calcular y predecir todas estas cosas era algo inimaginable y requería más gastos de los previstos. Afortunadamente, gracias al aumento de la producción de alimentos proveniente del sistema de 4 campos, había almacenado suficiente grano para librar la guerra, sin tener que comprar trigo ni cebada. Sí, solo sí, también hubiera tenido que comprar grano, me habría costado 500 monedas de oro. Con este dinero se podría financiar una baronía promedio durante un año. Con estos pensamientos, revisé todos los documentos de presupuesto y compra. Suspiré y dije, luchar en la guerra debe ser duro, pero prepararse para ella tampoco es ninguna broma. Balk respondió a mis palabras murmuradas, por eso, normalmente los alguaciles o inspectores se encargan de estos asuntos, y los nobles como su señoría solo realizan la verificación final. Pero usted insistió en supervisar directamente, así que se ha metido en un lío innecesario, ¿no es así? No tuve otra opción. Pensar que esos alguaciles considerarían la malversación aún, sabiendo que yo estaría vigilando. Un barril de cerveza, 40 litros, cuesta media moneda de plata, pero lo registraron como una moneda de plata. Si tan solo hubiera leído los documentos resumidos, habrían malversado 20 monedas de oro. Jajaja, mi señor. Al oír a Balk reírse nerviosamente al recordar aquello, me enfadé aún más. Puedo entender eso, pero cuando les dije que pusieran el trigo del granero en sacos, para cargarlos en los carros, esos tipos intentaron mezclar trigo podrido con tierra. O sea, puedo entender hasta cierto punto a los que roban dinero, pero ¿en qué estaban pensando al añadir trigo podrido y tierra? Es común entre los soldados, pero si estas cosas se vuelven comunes, nuestro territorio quedará arruinado. ¿Qué pasaría si los soldados se enfermaran antes de la batalla? Perderíamos. Aunque no había hecho nada malo, Balk pareció intimidado por mis firmes palabras, y respondió con voz abatida, sí, mi señor. Al ver su reacción, me sentí mal por haber descargado mi ira en el inocente Balk. No, Balk, ya he ahorcado o esclavizado a quienes cometieron tales actos, según la gravedad de sus crímenes. No volverá a suceder. Sí, y tu reputación entre los soldados también ha mejorado. He oído que te llaman un comandante virtuoso, que se asegura personalmente de que los soldados tengan comida. Simplemente castigué a los malvados que intentaron cometer actos de corrupción y atormentar a mis soldados, y aún así me llaman virtuoso. Me sentí bien al recibir tales elogios, aunque me parecieron un tanto excesivos. Bueno, entonces está bien. Hemos atrapado y castigado a los sirvientes corruptos, y mi reputación entre los soldados ha mejorado. Bien, Balk, ve a descansar. La inspección de todos los suministros ha terminado. Al oír esto, Balk respondió con una sonrisa de oreja a oreja. En realidad, sí, date prisa. Yo también debería descansar. Pero no bebas demasiado esta noche, porque mañana partimos. Asterisco asterisco. Amaneció y, por fin, estaba a punto de librar una guerra por primera vez en mi vida. Anoche estuve sepultado bajo papeleo hasta tarde, así que, aunque estaba tenso por ir a la guerra, gracias al cansancio físico, dormí bien y me desperté descansado. Por suerte, pude afrontar mi primera campaña sin sentirme cansado. Caminé despacio y con orgullo desde mi oficina hacia la plaza que se encuentra fuera de la puerta del castillo, donde me esperaban los soldados. Al verme partir a la guerra, algunos ciudadanos, quizás agradecidos por mi buen gobierno, me recibieron arrojándome flores. Poco después, monté en mi caballo, que ya estaba preparado en la plaza situada frente a la puerta del castillo. Entonces, mirando a los soldados, grité, todas las fuerzas, en marcha. Derrotaremos a los 2 varones que nos declararon la guerra sin saber quiénes eran.
Capítulo 30. La batalla campal de las llanuras de Eslon. 2. Número llanuras de Eslon. Las llanuras de Eslon, situadas entre la baronía de Kelt y la baronía de Santoburg, han sido históricamente un campo de batalla donde se han enfrentado muchos caballeros y soldados. Esta llanura se sitúa en el punto de encuentro entre nuestra baronía de Creutel, ubicada en el extremo más oriental del Imperio Elin, y los territorios más occidentales de Rumania, las baronías de Kelt y Santoburg. Un río atraviesa estas llanuras, abasteciendo de agua a las tropas estacionadas, y lo que es más importante, solo hay colinas bajas entre esta tierra y nuestra baronía de Creutel, lo que facilita el paso de las unidades de suministro. Sin embargo, los barones de Kelt y Santoburg controlan efectivamente esta zona, por lo que disponemos de información limitada sobre ella. Para solucionar esto, en cuanto llegamos, ordené a exploradores de élite que evaluaran el terreno y localizaran las posiciones enemigas. El primer día, simplemente establecí nuestro campamento y ordené a todas las tropas que descansaran para recuperarse de la marcha y prepararse para la batalla. Al día siguiente, acompañé personalmente a los soldados en una misión de reconocimiento para familiarizarme de primera mano con el terreno del campo de batalla. Si bien esta es mi primera batalla y no elaboraré planes de combate detallados, por mi cuenta, necesito conocer el terreno en caso de que las circunstancias cambien, y sea necesario que intervenga mi mando. ***. Tras 3 días de evaluación del terreno, celebramos nuestro consejo militar final. Dentro de mi gran tienda de mando se encontraban el caballero Jack Frost y otros caballeros con sus propios territorios, junto con Weiss, Helmut, Balt y varios capitanes. Comencemos el consejo militar. Weiss, trae el mapa. A mi orden, Weiss desplegó sobre la gran mesa un mapa elaborado a partir de la información recopilada hasta el día anterior. El mapa mostraba la posición de nuestro campamento, el río Maron que fluía a través de las llanuras y la probable ubicación del campamento enemigo. Al mirar el mapa, Heinz habló primero en voz alta. Según los informes recientes, el enemigo tiene 3.000 infantes y 50 jinetes, incluyendo caballeros. ¿No sería mejor que los caballeros lucharan contra caballeros y la infantería contra infantería, como corresponde a los caballeros? Jack, Beryl y los demás caballeros asintieron en señal de acuerdo. Eso parece de lo más razonable. Aunque hayan insultado nuestro honor, no podemos renunciar al nuestro y luchar como ellos. Los caballeros liderados por el barón Kelt y el barón Santoburg son conocidos por su debilidad. Si se enfrentan a los poderosos caballeros de nuestro territorio, su formación se desmoronará como si se tratara de paja. Sí, y los nobles deben luchar contra nobles, mientras que los plebeyos luchan contra plebeyos. Claro que algunos de nuestros soldados de infantería son unos bastardos, pero es comprensible. No, los argumentos de los caballeros tenían fundamento. En primer lugar, en esta época, incluso si un oponente ha insultado tu honor, no es buena idea devolverle el golpe de una manera igualmente deshonrosa. Ganes o pierdas, tales acciones extenderían rumores a los territorios vecinos de que ese caballero no entiende el honor, como un plebeyo. Como resultado, te convertirías en un marginado en la sociedad noble. Esto sería devastador para mis intercambios y mi comercio con la ciudad libre de Hamburgo y los territorios circundantes. Teniendo esto en cuenta, el método de lucha deshonroso sugerido por Jack no merece la pena ser elegido. Además, nuestra infantería, que aún no ha experimentado un combate propiamente dicho, sinceramente no tiene la capacidad de luchar en formación contra caballeros. Si intentaran formar una línea de batalla, serían aplastados por caballeros que cargarían a caballo, con caballos que pesarían más de 500 o 600 kilogramos. Muy bien, lo haremos. Infantería contra infantería, nobles contra nobles, así habrá el menor número de bajas. Entonces, ¿cómo desplegaremos la infantería? Comandante de infantería Val. Al oír esto, Balt, a quien yo había asignado temporalmente el mando de la infantería, y los arqueros, para esta guerra, comenzó a hablar. Sí, creo que nuestra infantería se enfrentará a la infantería enemiga en las llanuras, a unos 200 metros del río Maron. Planeo desplegar nuestras fuerzas de esta manera. Balt entonces posicionó a nuestra infantería justo enfrente del río Maron. Colocó a los ballesteros en la vanguardia, a los piqueros con lanzas largas detrás de ellos y a los soldados con alabardas y espadas a 2 manos en la retaguardia. Primero, el enemigo seguramente cargará para aprovechar su superioridad numérica. En lugar de cargar precipitadamente y exponernos a los arqueros enemigos, colocaremos ballesteros al frente para diezmar la vanguardia campesina enemiga. Luego, cuando la distancia entre nosotros y el enemigo se reduzca lo suficiente, avanzaremos con los piqueros mientras los ballesteros retroceden. Puede que parezca una estrategia de batalla bastante aburrida, pero llevar a cabo la batalla de esta manera minimizará nuestras bajas y maximizará las pérdidas del enemigo. Aunque podría parecer que los ballesteros del frente se llevarían todas las flechas, en realidad solo necesitan unos 5 segundos para apuntar y disparar, y durante el resto del tiempo que dedican a recargar, se cubren detrás de grandes escudos llamados pavises.
En la práctica, 7 de cada 10 tiros fallarán, y de los tiros restantes, 8 de cada 10 darán. En el pavés. Por favor, continúe. Sí, en cuanto se establezca la formación de piqueros, ordenaré a los ballesteros que disparen una última andanada antes de retirarse a los flancos. Cuando las formaciones se enfrenten, nuestras tropas entrenadas y con armadura sufrirán menos bajas que los ciervos sin armadura, y la formación enemiga se desmoronará rápidamente. Llegados a este punto, incluso los caballeros de menor rango, que se habían mostrado indiferentes a hablar de combate de infantería, en lugar de combate nobiliario, comenzaron a prestar atención a la nueva estrategia. Quizás estimulado por el interés general, Balt colocó una pieza de madera que representaba a los piqueros enemigos, marcada en rojo, frente a nuestras piezas, y la golpeó enfáticamente con una pieza de madera que representaba a los alabarderos. En lugar de esperar a que su formación se rompa, enviaremos a nuestras tropas de élite, con espadas a 2 manos y alabardas a través de las brechas entre las formaciones para destrozar por completo su línea. Después, la unidad de Sir Jack Frost, tras haber derrotado a los caballeros enemigos, podrá unirse a nosotros y ayudar a atacar a la infantería. Aunque idealista, un plan así parece factible con una infantería que ha trabajado junta durante más de un año. Aunque no puedan coordinarse perfectamente con los caballeros, si desgastamos a los siervos reclutados de baja moral, con ballesteros, los hacemos chocar contra nuestra formación de piqueros y luego usamos alabarderos y espadachines a 2 manos para romper su formación. Una fuerza enemiga compuesta principalmente por siervos no podría resistirlo. Incluso yo, que nunca he luchado en una guerra, puedo entenderlo. Los demás caballeros parecían compartir mi opinión, ya que se acercaron a Balt, le dieron una palmada en el hombro y lo elogiaron. Cuando su señoría lo nombró caballero al mando de la infantería, no entendía por qué, pero ahora empiezo a comprenderlo. Una estrategia magnífica, impregnada del espíritu caballeresco, verdaderamente caballeresca. No tiende una emboscada al enemigo, pero minimiza nuestras bajas. Excelente. En efecto, señor Birmen, como usted dice, si los aplastamos de frente de esta manera, podremos recuperar nuestro honor. No, podremos pisotear el honor de quienes se burlaron de Creutel. Cuando Balt recibió elogios por su estrategia, me miró con una expresión que decía, más recompensas para un subordinado tan capaz. Si no hubiera enviado esa señal, le habría añadido 2 monedas de oro más a su recompensa original. Ahora solo le añadiré una. Bien, hagámoslo. Entonces, cuando prevés que tenga lugar la batalla contra el enemigo, mañana intercambiaremos opiniones en una sesión final de negociación antes de enfrentarnos al enemigo. Si no llegamos a un acuerdo, la guerra comenzará pasado mañana. Habiendo vivido en Corea en mi vida anterior, me pregunto por qué le dan tiempo al enemigo para prepararse cuando ya han decidido ir a la guerra. ¿Será porque les falta sentido común? Pero aquí, esto sirve de pretexto para castigar a esos tontos ignorantes que no entienden el honor, a pesar de haber sido amonestados. ¡Qué tontería! Lo entiendo. Todos están despedidos. Aplastemos por completo al enemigo en la batalla pasado mañana, y después, beberemos y reflexionaremos sobre esta batalla. Asterisco asterisco. Al día siguiente, después de que ella, que me había acompañado al campo de batalla, me ayudara a ponerme la armadura, conseguí montar a caballo y me dirigí con todas nuestras fuerzas a las orillas del río Marón, donde habíamos acordado celebrar las negociaciones finales con el enemigo. Tras caminar unos 20 minutos desde nuestro campamento, vi a 2 caballeros a caballo al otro lado del río, mirando en nuestra dirección. Uno llevaba un casco con forma de lata con plumas rojas y el otro, un casco con forma de caldero. Aunque no podía ver con claridad debido a sus cascos, cada uno portaba un estandarte, una bandera rectangular ancha, con el escudo de armas de las familias Berouniels Kelt y Santoburg. Dadas las circunstancias, esos caballeros deben ser el barón Kelt y el barón Santoburg. Tras confirmar su identidad, grité en voz alta desde lo alto de mi caballo: soy Silbon Creutel, el legítimo señor de la baronía de Creutel contra quien habéis declarado la guerra. ¿Quiénes sois vosotros? Al oír mis palabras, las 2 figuras con casco se quitaron los cascos y se dirigieron a mí. Soy Jackson von Kelt, señor de la baronía de Kelt. Yo soy Oil von Santoburg, legítimo señor y barón de Santoburg. ¿Por qué tienen que presumir anunciando sus nombres por separado? Sería más sencillo si uno de ellos simplemente dijera, yo soy fulano, y a mi lado está Mengano. Eso también sería más fácil para ellos. Quizás sea porque este mundo está dominado por la pose caballeresca. Mientras estaba absorto en estos pensamientos, el hombre que se presentó como el barón Kelt de repente comenzó a despotricar. La razón por la que hoy te declaro la guerra no es otra que esta. Silbon Creutel, tus malvados métodos agrícolas se han extendido a nuestro territorio, y nuestra gente ha intentado imitarlos. Y como resultado, naturalmente, la agricultura ha sufrido grandes daños, y los siervos se mueren de hambre. Los siervos que robaron vagamente las técnicas de otros están sufriendo las consecuencias y se quejan. ¡Qué disparate! Su pretexto para declarar la guerra es casi como una caza de brujas. Un paso más allá y dirán, no hay pruebas, pero la ahogué y murió, así que debe ser una bruja.
Tras investigar, descubrí que enseñaste deliberadamente a nuestros siervos métodos agrícolas incorrectos para que sus cosechas fracasaran. ¿Has visto jamás a una persona tan abominable? Por eso he venido con mi aliado, el barón Santoburg, para castigarte. Si te arrepientes ahora y pides perdón, te mostraré misericordia. ¿Qué harás? Tras esas palabras, estallaron los vítores en los campamentos del barón Santoburg y del barón Kell. Por el contrario, nuestros soldados permanecieron en silencio, probablemente sin palabras, porque aunque sabían que los siervos y los nobles de aquella época a menudo declaraban la guerra sin mucha justificación, esto era demasiado. Pobres y lamentables varones, si iban a declarar la guerra, deberían haberlo pensado mejor. Así que decidí demostrar mi habilidad para insultar sin usar palabrotas explícitas. Una habilidad que perfeccioné en mi vida anterior en Corea. Misericordia. Al diablo con tu misericordia. Ustedes, varones que no saben nada, de honor ni de nada más, solo saben montar a caballo, y aún así se hacen llamar caballeros. Así como no se deben robar las posesiones ajenas, tampoco se deben robar las técnicas de otro, y aún así me culpan porque los siervos que robaron mis métodos y los usaron mal fracasaron. ¿Acaso sus padres les enseñaron tan mal las enseñanzas de Dios cuando eran jóvenes? ¡Qué patético! Al oír esto, los rostros de ambos varones se enrojecieron. Temblaban de ira, aparentemente sin palabras a pesar de haberme insultado. Primero, al observarlos, declaré, me doy por vencido en intentar convencerte. Solo Dios juzgará lo correcto y lo incorrecto en esta guerra. Nos vemos mañana en el campo de batalla.